Zárate Campana resuelve: 1. Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión. ¿Por qué motivo, doctor, si usted lo está representando? No lo estoy representando ya, quedó claro. Atención, porque ya hay personal de la DDI, como les decíamos. Aquí lo van a sacar en un auto, en este auto rojo. Ahí lo vemos en el asiento trasero, cubierto a Contardi con una capucha. Se lo lleva justamente el personal de la DDI. Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino una sociedad que estuvo de este lado. A todos los medios que estuvieron difundiéndolo, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió y tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que nos dé garantías. Yo siento que hoy empiezo a vivir. Hay un antes y un después. Contame cuál es el después. El después es empezar a vivir, el poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos. ¿Cómo están tus hijos? Están en crisis, están difíciles, están cayendo, el más grande sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos. 19 años es una pena ejemplar, yo creo que está bien. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, podría ser de por vida. Son 19 años y casi el infierno que yo viví. Y Emanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, además de mis hijos. Vivimos juntos, hoy cumplimos 5 años de hoy es nuestro aniversario. Gracias. Y este es un premio para los dos, porque para él también fue muy duro acompañarme, para él fue muy duro entender todo lo que yo he vivido. Aquí está Contardi, por este portón ingresó el auto, lo trasladaron para hacer los trámites de rigor, como les explicábamos hace un rato nada más. Después de la sentencia pasó a la alcaidía, revisión de protocolo y luego trasladado aquí para justamente saber cuál es su estado actual y de dónde va a ser derivado. Luego va a ser trasladado a la alcaidía, donde está Rafa, sobre la ruta 6, y allí va a quedar los días que sean necesarios hasta tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense le encuentre un cupo en alguna de las cárceles del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires para que cumpla su condena. No lo puedo creer, al fin se hizo justicia. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesucito iba a estar con nosotros. Ahora seguir adelante, a disfrutar a Juli Jun, como le digo yo, a los nenes, pobrecitos. Un proceso terminado y ahora a disfrutar a nuestra hija y a nuestros nietos. Claro. No lo pude ver la cara de él, porque en ese momento fue tanta emoción que nos abrazamos, nos besamos con mi marido y no lo podíamos creer. Fue un momento tan emotivo de unión que no lo vimos a este hombre. No. Ahora, Cristina, pero bueno, no valía la pena. Me resultó extraño, digamos, no sé si es algo que es, digamos, hay un horario y se respeta, digamos, porque si estaba de 5 minutos. El horario... Pero el horario era a las 11 de la mañana. Tenían que haber estado a las 11 de la mañana. Pero lo que pasa... Pero lo que pasa es que después extendieron unos minutos más. De hecho, el doctor Baños le había mandado mensajes ahí a los secretarios para que sepan de esta situación. Julieta estaba un poco demorada, le costó llegar acá a Campana. Y obviamente nosotros la esperamos para ingresar al recinto. Y ya prácticamente había terminado la lectura del veredicto. Pasó por todos los estados. Primero, el descreimiento. Segundo, quería que se lo cuenten y se lo recuenten. Tercero, tuvo una crisis emocional, tuvo que venir el médico, ahí la auxiliamos también con su psicóloga. Después, obviamente, empezó quería que le cuenten cómo había sido la lectura, qué había pasado con Contardi, porque también se enteró en ese mismo momento que Contardi se había ido detenido. Este es el lugar de detención de Claudio Contardi. Como bien decía Facundo, pasa la noche en la alcaldía de la DDI. En el día de mañana se supone que a primera hora, todavía no está formalizado el horario, lo va a revisar un médico legista y si hay lugar en la 41 sería trasladado ahí.
¿Me aclaran qué es la 41? Bueno, aparentemente ahí hay un pabellón, es la cárcel de Campana. La cárcel de Donde Campana. hay un pabellón justamente para imputados de delitos sexuales, ¿no? Tienen 7 días la defensa y la querella para decidir si van a apelar a casación y luego tienen 20 días más para presentar el documento, el papel con la apelación. No se espera que Burlando apele, sí que lo haga Fernando Sicilia. Van a apelar a que hubo, y atención con esto, a que hubo una indefensión, de que él no estuvo defendido correctamente durante el juicio. Bueno, así lo retrataban hoy todos los programas colegas. Yo lo estaba mirando a Mauro hoy con Sergio a la mañana, con la PEU, hicieron una transmisión impecable porque les tocó ahí todo en vivo, ¿no? ¿Qué significa esta condena, Mauro, de 19 años? Bueno, primero, antes que nada, decirles que no es tan común que una persona que llega en libertad al momento de un veredicto se vaya esposado. Sí, es la excepción a la regla. Esto hay que decirlo, por eso la sorpresa de muchos, me incluyo. En general los tribunales lo que te dicen es, si yo te mantuve la libertad todo este tiempo, porque estabas a derecho, porque te presentabas, te condeno y digo, dispongo la detención cuando quede firme la sentencia. Entonces, primer elemento para mí a distinguir, que lo dejaron en cana en el momento. El antecedente más parecido es al Perovich por abuso sexual reiterado, 16 años de prisión. ¿Por qué lo dejan en cana? Lo vamos a saber en 15 días. La gente dirá con lógica, bueno, está condenado a 19 años de prisión, automáticamente se lo detiene, pero no es así, por eso lo aclaro. Pero uno de los elementos que me parece que meritó el tribunal, por la información que tengo, es que para ellos el delito y el daño están extendidos en el tiempo, incluso en la actualidad. Es decir, el pánico y el terror que Prandi le tiene a Contardi no es un pánico, dice el tribunal, o dirá en 15 días por escrito, no es un pánico inventado que cesó en el tiempo, sino que es persistente. Entonces dice el tribunal, lo encano porque es peligroso en libertad, porque me la va a seguir amenazando. Claro. Le mandaba, cuenta Julieta en varias entrevistas que le hicimos, restos de animales como intimidación en los días previos al debate, no con tanto tiempo atrás. Entonces el tribunal dice, queda preso. ¿Con qué elementos? Y acá viene la discusión de fondo. Yo te diría y les diría a todos que uno de los elementos más fuertes de la condena es el propio Contardi. La absurda declaración que hace ante el tribunal el primer día del juicio, cuando termina en un acto fallido diciendo yo nunca abusé sin su consentimiento, es una declaración casi confesional. Y después los elementos que valoró el tribunal es la credibilidad de la víctima, pero no la credibilidad en la tele, digamos, la credibilidad en un peritaje oficial que hace una asesora y 192 entrevistas que mantiene con psicólogos, 192 entrevistas que mantiene con psicólogos, pero sobre todo la perita oficial, que es una mujer que declaró en el debate que la quisieron apretar, correr para ver si demolían su relato y ella dijo, no, yo tengo delante de mis ojos una mujer creíble. Vos decís, bueno, solo con eso te condenan, es eso, más el relato de ella, más los testigos que fueron conociendo de boca de ella lo ocurrido. No es un delito que tiene una cámara de seguridad que te permite una prueba directa. Es un delito cometido, se llama en la oscuridad, en 4 paredes, en el encierro, y depende si está bien, así se ha consagrado en nuestra ley, que se pueda condenar con el relato de la víctima y un peritaje que lo avale. Parece poco si lo comparás con otras causas que a veces te piden hasta un video para corroborarlo, pero acá es central que le creyeron a ella, no nosotros o cualquiera de nosotros, sino una perita oficial que fue determinante. ¿Los hijos tuvieron que declarar, tuvieron que hacer pericias? Sí, lo que pasa es que acá lo que se juzgó específicamente fue el abuso. Yo creo que había una posibilidad, por lo que ella relata, que trajimos acá, no sé, ustedes me dirán si les interesa o no, recomponer hacia atrás lo que ella relató, porque ya nos olvidamos, pasó tanto, que lo que ella cuenta es mucho más que un abuso sexual. Contame. Ella cuenta algo muy parecido a lo que en el derecho se llama la reducción a la servidumbre. Es una mujer esclavizada durante 4 o 5 años, ella habla de 10 en total, apartada de su familia, combinada a que ella misma se aparte de su familia bajo presión, abusada sistemáticamente no solo en lo sexual, sino en sus derechos personales. Y algunas frases, digo, para graficarlo, porque me traje impreso algunos elementos del expediente para que entiendan de qué hablamos, por qué le dan 19 años, que es casi la máxima, 20 permite nuestro código. Porque es inusual también, ¿no? Es inusual. Pero digo, un ejemplo, ¿no? Que llegaba la noche encontrándose ella durmiendo con Contardi, él la tomaba del cuello, del cabello por detrás y comenzaba a penetrarla, que ello lo hacía habitualmente y cuando tenía ganas, y cuando ella le decía que no quería, él más se empeñaba en hacerlo y le decía que era su esposo y que tenía que hacerlo. Que también plantea, esto es muy interesante el fallo, porque viene a reafirmar la idea de que no
el hecho de que sea tu esposa no te da un derecho de objeto de pernada para que vos concretes lo que se te ocurre. Y estás obligada a tener sexo con tu marido cuando él quiere. Exacto. Y avanza un poco más y ella relata que muchas veces, y hay una cosa importante que valoró el tribunal, Ángel, compañeras, es que no le metió IVA en la declaración. En un momento, por ejemplo, ¿qué es meter IVA? Ella podía haber dicho, me reventó a piñas. Y dice, no. Dice, en un momento él me ponía el puño cerrado bien frente a mi cabeza, como para pegarme, pero me profería insultos, no me llegaba a golpear. Eso habla de la honestidad intelectual de ella, de no agregarle un condimento que no existe. Y me obligaba a tener relaciones sexuales. Yo sentía tanto rechazo que vomitaba y sangraba sistemáticamente cada vez que era abusada por él. Y después habla de un apartamiento sistemático de sus derechos individuales, de la negación de su familia, de un aislamiento. Es que hay violencia, acá solamente lo del abuso y lo que se llama violencia conyugal, pero hay violencia económica, hay violencia psicológica, es horrible todo el panorama. Es un cautiverio. Un martirio, un secuestro. Es un secuestro. Tortura, de todo. Sí, ella habló de una carcelera también. también. Al segundo hijo a los 4 años. Sí, la los apartó padres, de toda la familia. Bueno, ese dato, Yani, es muy interesante. Los papás fueron muy creíbles. Vos dirás, bueno, son los padres. Pero padres que ella misma, manipulada por él, ella los aísla. Claro. Y padres que fueron muy queribles para los jueces. Los jueces escucharon sobre todo y me dijeron al papá. El papá fue conmovedor en el relato de un padre que dijo, este tipo me robó, literal, me robó a mi hija. Me robó a mi hija. Conocieron a los nietos ahora, a uno de ellos al más chico. Entonces, digamos, la dimensión del hecho es este. Ahora, para lo que se viene, es una carrera larga. ¿Qué quiero decir con esto? Y la defensa, nuevo defensor, Fernando Sicilia, que es el defensor, no los quiero marear, de Pichirilo, o el ex de Pichirilo. La causa de Jessica Sirio, etcétera, no los quiero aburrir con eso. Va a meter un escrito, tiene 5 días hábiles para meter un escrito que se llama, che, quiero apelar esto, como si en la facultad te va mal en un examen, dice, yo quiero revertir esta situación por lógica. Hoy lo echó en el mismo juicio, con Tardi al abogado. ¿Eso pasa? No, nunca. No lo vi en mi vida. Porque indefenso, en pocos días de apelación también. No, aparte Mariana Gallego hoy decía algo, que por más que te eche tu cliente en el juicio, el tipo se fue enajenado. Él tendría que haberse quedado hasta que lo lleven detenido y que venga otro abogado. Por más que te echen, vos no puedes abandonarlo. La el sala tipo se fue. Igual habla la sala, no puedes irte. Igual habla abandonó el caso. Cuando salió dijo, yo no tengo más nada que ver. Lo pinta de pies a cabeza y es una característica de contar, de enojarse por algo que hizo, que no asume, y que Julieta, obviamente, cuando uno está encerrado por un tipo que te psicopatea a ese nivel, pasan estas cosas. Sí, vos sabés que lo que me cuenta un testigo ocular del momento del veredicto es que antes, no sé si hay imágenes, yo no tengo monitor, pero miro de costado. Miren la imagen de ellos dos ahí. Prácticamente no se hablaron en toda la lectura del veredicto. Fue corto, es cierto, pero nosotros teníamos imagen gracias... Igual ellos ya sabían que les daban 19 años. Ya sabían. ¿Cómo se filtró eso? Bueno, todos sabían. Pero no es normal que se filtre pero una hora sentencia. antes, me da la sensación que 1 hora antes por reloj hubo una filtración del veredicto. ¿Y cómo lo vimos nosotros reflejado? Le mandaron la unidad de traslado, le anticiparon la jugada cuando llegaron, estaba la unidad de traslado del servicio penitenciario como diciendo vas en cana. Entonces empezamos como a asociar todos que era con condena. Lo estaba viendo ustedes, la escuché a Marina decir que ella ya sabía la sentencia antes que se anuncie. Ya sabía que eran 19 años. 19 años. ¿Es riesgoso para él si él se enteraba fugarse? Porque ella estaba ahí. Él nunca intentó fugarse, digo, a razón y en virtud de la honestidad intelectual de los hechos, él siempre estuvo a derecho. Ahora, Mauro, él tiene unos días para apelar con su nueva 5 días, me parece. 5 días, sin contar sábado y domingo, ¿no? ¿Y qué puede pasar ahí, en esa apelación? Bueno, ahí empieza un trámite que es... ahora el nuevo abogado tiene 5 días para meter un escrito y decir, che, vengo a decir que esta sentencia es injusta, ilegal, ilegítima, nula. No. En esta etapa no. No lo liberan. Y pide que todo esto ocurra y que él vuelva a su domicilio mientras está la apelación. Lo veo poco probable. Obvio. Una sentencia de 19 años de prisión por abuso sexual. Y además lo están esperando con cuchillo y tenedor en la cárcel también. Me imagino. ¿No? ¿Cómo es la cárcel a la que va, a la de Campana? La de Campana la conozco bastante. De casos que les interese mediáticamente les cuento quiénes están. En la actualidad es Julio César Grassi, por ejemplo, condenado por abuso. Estuvo Carlos Carrascosa, inocente del femicidio de María Marta. Él no lo cometió, pero estuvo alojado ahí casi 7 años. Carrascosa. Estuvo alojado Fabián Tablado, el femicida de Carolina Ló. Tremendo. Y no hay un pabellón, le pregunté al servicio penitenciario, le dije, ¿hay un pabellón como tal específico de violadores? Me dice, no, pero en general se agrupan en un lugar bajo la tutela
de una especie de jefe de pabellón para protegerlos y cuidarlos. Si tenés plata en la cárcel, te salvás. Si tenés plata, te salvás. ¿No? Si tenés un poco de plata, te salvás. Sí. Porque les pagás a los otros. Y el cuidado de los compañeros. Pero hay un mito... ¿Ese mito de que te violan cuando sos violador y entras a la cárcel es verdad? Yo te diría que es un miti-miti. Ocurre, sí. Hay que ver si se ensañan con él o hay que ver si él les explica y le da... Los presos le creen su argumento. Argumento que en realidad nunca ejerció. Él nunca ni siquiera intentó una defensa. Les pongo un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si Contardi elegía una defensa de estas tirabombas? Te tiro un ejemplo que no pasó. Iba y decía, era nuestro vínculo sexual acordado entre nosotros. Claro. Por lo menos generaba, si querés, una duda en la opinión pública. Claro. No sé si en los jueces, pero en la opinión pública. Claro. No lo intentó. Tuvo una mala defensa. Él mismo. Él. Claro. Él era su enemigo. Él metió la pata cuando dice esto porque que vos señalabas, lo del abuso consentido. Bueno, es evidente que es una persona que no está bien de la cabeza, ¿no? Tiene muchos problemas. No había testigo, el abuso consentido era tremendo. Ahora te hago una pregunta. ¿O no actuaron en defensa de él? ¿Cómo es? No tuvo nada, no presentó un solo testigo a favor. Y las pericias que ella dice en un determinado momento, a mí me pidieron millones de pericias. 192 evaluaciones de una psicóloga. Y él... Él se negó a la pericia psiquiátrica, igual que Mangieri. ¿Y por qué pueden negarse? Porque la ley lo permite. Y no puede ser tomado como un indicio de culpabilidad que vos te niegues a la pericia psiquiátrica. Pero casi que los jueces se miran y dicen, che, en el primer día del juicio dijo, yo nunca abusé sin consentimiento. Claro, pero ¿sabés qué hacen? Te suman como las amarillas en el fútbol. Te dicen, el primer día en el juicio me dijo, yo no abusé nunca sin el consentimiento. Además se negó a la pericia. Además no me trajo ningún testigo de consentimiento. Es tremendo, claro. Claro, por eso lo traigo. Sí, ella me consintió. Una locura. ¿El entorno de Contardi puede ser perjudicial para Julieta? No creo. ¿Hoy? Porque hablaban que... ¿La familia de él? Sí, la familia. Hay una nueva esposa, entiendo. Fue papá hace poco también, entiendo. Por lo que hace 20 días. Sí, con la que era supuesta... Era una niñera. Sí, pero ella... ¿Esa es la carcelera? Sí, esa es la carcelera. En ese tema, ¿no tiene ningún tipo de... No, de culpabilidad. ¿Nada? No. Porque digo así, el único juicio... La contrató para vigilarla, después terminó siendo su novia y la mujer... Sí. No, pero es que dicen que era novia antes de que la metan en la casa y la llevó justamente porque para era que novia. La controlara siendo la novia. Plan eso. Hay un dato, horrible. Un dato que me cuenta... obligaba a los hijos a meterse en la cama con él. Sí, lo escuché todo. Un dato que cuenta el papá de Juli, para graficar. El padre no sabía que ella vivía en el barrio Septiembre. O sea, el aislamiento fue tal. No sabía dónde estaba la hija. No tenía noción de dónde vivía en los últimos 4 años. Se lo metía en el freezer. ¿Soñás con un pelo extraordinario? Necesitas más que un shampoo. El Viv Óleo Extraordinario de L'Oréal Paris, con 6 aceites de flores para reparar las fibras. Hasta 8 semanas de nutrición y brillo en una botella, sin sensación grasosa. El Viv Óleo Extraordinario de L'Oréal Paris. Este verano disfruta Brasil, Puerto Seguro, Florianópolis y Bucios con hotel, aéreos y traslados incluidos desde $800. Opción al Caribe, Cancún y Playa del Carmen, all inclusive traslados y pasaje aéreo. O las hermosas playas de Cuba, Cayo Largo y Varadero desde $1.599. Reserva ya las vacaciones de este verano en cuotas sin interés con multitravel.com. Especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Mirá. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y Cancún, Playa del Carmen desde $1.590 más impuestos. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Llegó Rolling News, la aplicación gratis de noticias en videos cortos que va a cambiar tu forma de informarte. Tenés un pulgar, tenés Rolling News. Yo les pasé a producción un fragmento del alegato final de ella, que es cuando ella habla descarnadamente, terminado el juicio, antes de que los jueces se retiren el viernes. Tuvo poca trascendencia porque fue en el epílogo del viernes, tipo 3 de la tarde. Y ella hace un alegato descarnado donde le pide a los jueces que valoren lo ocurrido y les habla. No sé si lo tienen, después me dicen. Pero es donde ella se la ve con un relato, porque el relato oficial de su declaración en el juicio no lo pudimos televisar, tuvimos que basarnos en lo que nos pasaba nuestro compañero Alex Caniza desde la sala. Sí. Pero el último tramo sí tuvimos una grabación de ella hablando entre los jueces de 3 minutos, donde cuenta resumidamente lo que le pasó. Ahí lo tenemos para compartir, escucho. A ver. Maltrataron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve 4 años sin ver a mis padres ni a mi hermano. Me quedé sola. Esto que hablamos acá durante 2 días y medio es solo una 10ª parte de lo que a mí me pasó. Me pasé un horror. Y yo ya estuve muerta. Porque todavía no me siento una persona
libre, plena y viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a creer en mí, volver a sonreír, volver a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más. Y eso que era mamá de 2. Porque cuando a mí me pasaba esto, yo tenía un bebé de meses y un chiquito de 4. Cuando empecé a pasar todos estos abusos. Nadie lo puede cuantificar y no hay una pena que equivalga a los años de vida que a mí me robaron. Que fueron 11 de matrimonio, creo, y más otros tantos, casi 20 años me robó de vida. Yo soy otra persona. Entré siendo una Julieta y salí siendo otra. Y acá no se trata de dinero, no se trata de si me sacó, porque sí me sacó absolutamente todo. Y todo lo hice con mi trabajo. Yo trabajo de los 15 y todo lo que se compró en esa sociedad conyugal fue mío. No importa si se lo quedó todo, yo no necesito un palacio, no necesito un coche, no necesito que me den plata, no necesito absolutamente nada. Lo único que pido es justicia. Y ya no la pido por mí, ya la pido por mí y por todas las que estoy representando en este momento, porque somos muchas las víctimas de violencia de género que no nos animamos a hacer una denuncia por miedo a esto, a la humillación, al escarnio, a que nos digan que somos mentirosas, a tener que reclamar y repetir una y otra vez todo lo que nos pasó. Eso es muy doloroso, es muy humillante. No se lo deseo a nadie. Lo único que pido es que este tribunal haga justicia. Que lo que a mí me queda de vida me dejen vivir en paz y sabiendo que recibí justicia. Es lo único que estoy pidiendo. Y que si hoy hay que esperar unos días para la condena, sepan que esa persona que está siendo juzgada es capaz de cualquier cosa. Él no se va a manchar las manos de sangre. Pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y por la de mis hijos voy a pedir que lo detengan. Porque yo, si no, los voy a hacer responsables de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia. No se va a manchar en las manos, pero tiene muchísima gente sucia, ¿no? Porque no tiene evidentemente ni un amigo que lo venga a defender, ni a contar una verdad absoluta en donde él es una buena persona. Creo que dijo que a mí me vinieron a defender mis amigos, a mi familia. Por suerte hoy tengo amigos y familia que están cerca mío, gente que no podía ver antes. Pero no puedo convencerlos de una verdad que ustedes mismos pudieron ver. Yo lo único que les quiero pedir es justicia. Yo ya estuve muerta, no quiero estar muerta 2 veces. Déjenme vivir en paz. Nada más. Gracias por escucharme. Bueno, tremendo. Fuerte, ¿viste? Muy fuerte. Y no tuvo mucha repercusión, no sé si les pasó haberlo visto tanto. Porque es la única parte de ella que tuvimos acceso. El resto era con nuestro compañero Alex adentro de la sala. Claro, hubo un momento que decían que ella le gritaba porque él estaba del otro lado. Ah, el biombo, el famoso biombo. El famoso biombo. Ella pidió un biombo. Para no verlo. Claro, nuestra Argentina... casi deprimente, fueron a buscar un biombo en el momento porque no había. Mirá si no tuvieron tiempo de pensarlo, digo, no más allá del tribunal que parece que ha ejecutado bien el acto. ¿En lo habitual el violador y la víctima están juntos? No, claro, no debieran. No debieran. Sobre todo si la víctima te está diciendo reiteradas veces por escrito que tiene miedo. Entonces improvisaron un biombo, salieron a buscar un par de empleados judiciales, una cartelería de la universidad y lo montaron de urgencia. En ese momento que ella habla, él no estaba en la sala, se vio una sala contigua. Ahí está la imagen, mira. Creo que lo tenés ahí. Tremendo es eso. Sí, y el biombo te refleja... Ella le dice a los jueces... Yo creo que ese alegato de ella me parece que convenció a los jueces de la detención. Ahora, me estaban... Justo miré el celu recién. Sí. Mucho abogado diciendo excesiva la pena, se cae en casación, empieza ese debate. ¿Por qué? Muchos te dicen... Para estar a 1 año de la máxima es que descartaste todo tipo de atenuante prácticamente. Claro. No le convalidaste ninguna a favor. Eso te dicen los que del derecho pero ante ese puro. relato Claro, no, ya sé, pero te digo la polémica que se viene. La polémica va a ser, un defensor te va a decir, no lo defendieron, no tuvo derecho a la defensa técnica. Claro, y te van a decir, y además la pena es excesiva, te va a decir un defensor en casación, que fue el planteo que hizo el abogado en su alegato. Está dentro de las posibilidades también. Está dentro de las posibilidades, pero cuando leamos los fundamentos, creo que van a decir que la pena casi en el límite, calculo que el único atenuante que debe haber tenido es la falta de antecedentes penales, que la pena esté pegada al límite, ¿sabés qué es?
Burlando le pidió 50, que ni siquiera está en el código, es una interpretación. Pero Mauro, ¿pueden ir para atrás con eso? Lo hablamos, ¿te acordás? Burlando no va a apelar, chicos. No, Burlando no, pero digo, el nuevo No, nadie le va a subir la escala. No imagino en casación que nadie le suba la pena. ¿Y a cuánto puede bajarle? Bueno, ahí va a depender de... Es interesante la pregunta, ¿cómo se valora el monto de una pena? ¿Cómo ¿Qué decidís? se toma en cuenta, viste? Y vas haciendo esa valoración, decís, che, el daño a la salud de ella. Bueno, de 10, 10. Te repito que ella tenía 11 pérdidas de sangre diarias, relata y describe. Eso es tremendo. Es Sí, tremendo. te voy a dar la parte. Entonces vas haciendo como una tasación ¿Eso para que se utiliza como daño físico? Sí, claro. De hecho, el delito por el cual fue juzgado con Tardi es abuso sexual reiterado con daño a la salud de la víctima. El agravante es el daño a la salud. La reducción a la servidumbre que no lo probaron, no fueron por ese lado. Pero ella relata amenaza de muerte a una amiga, amenaza de muerte que no hace al hecho de fondo, pero sí a la construcción de la violencia general, del sometimiento que le impedía irse y del miedo. Entonces, a ver, repito esto, va a haber apelación y obvio, la defensa va a ir a decir, che, no es justa esta condena, no está basada en un acto, en una prueba abrumadora. Burlando, entiendo lo que hablé hoy con él, me parece que casi se va con la pena máxima, no tiene mucho sentido que intente ir a apelar en la casación, que le digan 50, porque no se los van a dar, porque el código dice de 8 a 20. Mauro, ¿y vos qué conocés? ¿Por qué pensás que el abogado se fue así? Como Lo echó. horrorizado. Lo echó, Debe lo ser un puteó. violento también, ¿no? Sí, una testigo que me escribió hoy de adentro de la sala me dice que lo insultó. Lo que no tengo claro es en qué tramo. Claro. Si, como dijo Gianni, cuando ya tuvieron la filtración de la sentencia, no se hablan en todo el fallo. Claro. Están así, no se miran. En general, un abogado cuando tiene buena empatía con su cliente, lo abraza, le habla, termina el fallo, lo saluda. Me dicen que lo puteó y lo echó antes del Bueno, pero hay momento que ver de qué la le decís. Digo, no tengo ni idea, me parece increíble que esté Igual se hijo de tendría mil que haber puta quedado preso. igual ahí el abogado. Pero andás a ver Una qué le dijo el cuestión de abogado. profesionalismo. Bueno, pero ahí hay un tema. Los abogados le podría haber dicho, mirá, la verdad que... Mirá los dos. Pero andás a ver el trato, capaz que le dice, te voy a matar a vos y ya te mando 6 gallinas. Tal vez el abogado le dijo, quédate tranqui que esta Eso, lo que dice, zafamos, creo que lo que dice zafamos, Pepe zafamos. puede tener que ver con el La insulto aseguró. de contar. Sí, claro, si a vos te venden humo y te dicen, quédate tranquilo que es Ahora, nulo. qué fuerte el testimonio que trajiste, Mauro, recién de Julieta, relatándolo. Para mí Una es lo cosa más- es leer el papel, porque No, eso bueno, es- Otra cosa lo es verla podemos a ella. imaginar, y otra cosa es escucharla a ella y también pensar en todos los menores que hay acá en el medio. Claro, eso Los sí. hijos de Julieta Sí, no lo quieren ver. y los 3 hijos de Contardi también, porque todos esos niños van a vivir con este padre. Con la dualidad Con de el saber- monstruo que es. Claro, pero tenés, ahí en una dualidad. Hoy le preguntábamos a Julieta si imaginaba si sus hijos en el futuro van a visitar a su padre en la cárcel. Todo un dilema, ¿no? Claro. Vos qué haces, anulás a tu padre Va como a ser el padre padre, lo siempre visitás igual, porque Él digo... tiene un hijo mayor anterior, ¿no? Sí. Además. Sí. Y hay una causa Que que... tampoco estuvo presente. No. Pero a pedido de él, me dijeron. Sí, de al lado de él no fue nadie. Que no quería que su familia, la que le quedó, se Que era el que exponga. vivía en el departamento de ella, ¿no? Claro, que tuvieron el Claro. problema con un departamento que le habían departamento choreado de también Julieta. a Julieta. Ahora, ¿Julieta era ¿cuántas un Julieta? defensor oficial? El primero fue un defensor oficial. El primero fue un defensor privado, renunció 15 días antes. El primer día del juicio un defensor oficial renunció ese día y No se quería metió este nadie. segundo defensor particular. Humildemente creo que muy mal defendido. Pero a ver, estamos en presencia Pero él de... está preso, ojalá se pudra en la Sí. cárcel, le pase lo peor. Obviamente no le decíamos nada bueno, pero digo, todos esos chicos tienen que seguir Iba a viviendo, decir eso. sabiendo esta realidad. Ella se tiene que reconstruir como mujer después de toda la agresión física y psicológica. ¿Y cuántas Julietas hay? Porque la gente que nos Millones. mira, digo, Claro. por ahí en tu casa Y las vos otras estás- Julietas no tienen estas posibilidades tampoco, No. de tener a Burlando, de tener la prensa Pero sabés, detrás. que ella, a pesar de ser famosa, le costó un montón llegar a juicio. ¿Eh? Digo, ni siquiera le valió como un elemento, si querés, positivo. Porque a veces en tribunales terminan al revés. Claro. En tribunales dicen, famosa, prejuicio. viene... Claro. Quiere Quiere bardo. Pero Entonces, por el sistema que es malo. O Sí, sea, es por un la- sistema... No, y porque la- los la famosos justicia por cualquier está cosa a la integrada- justicia. No, eso aparte sí, eso. A la justicia es machista, chicos, no hay ninguna Además, novedad en lo que les No, digo. pero además, Este digo- fallo es tan conmovedor porque, en definitiva, te digo, por ahí excesivo no lo sé. Insisto con esta discusión jurídica que no nos... Se decía que era difícil que le dieran tantos años y se los Y que terminaron quede en dando. cana. Sobre todo que quede en cana. Te doy el ejemplo de Alperovich, es el único antecedente que tengo reciente, que llegan libres y quedan en cana el día Pero de la eso sentencia. es porque Y son también delitos Alperovich tenía sexuales. 9, No, es el código. 9 delitos Claro. sexuales. ¿Es el código? Sí. El código dice
que si vos te comportaste a derecho y llegás libre al momento del veredicto en general... sos violador, pero no, los jueces te dicen, yo te condeno, claro, no está firme la sentencia, anda tranquilo a tu casa, cuando quede firme te vamos a encanar. Si querés te lo llevo a los ejemplos de Lázaro Báez, como concepto. Nunca fue preso hasta que quedó firme en la corte. Está bien, pero ese era chorro. Claro, pero corre para todos por igual. No podía atentar contra la víctima. O sea que fue una decisión exclusiva del juez. Claro. De los jueces. De los jueces. Esto un juez, el juez tradicional de ese tribunal. Esto influye y dos que sean jueces más famosos jóvenes. y que se televise como para quedar bien la justicia. Pregunto, no digo para mí está bien que esté preso. Para mí también. Pero hay otras personas, hoy contaba Mariana Gallego, que le ha pasado con abuso de menores que le dan 5 años. A Mariana le pasó en el departamento judicial Quilmes. Hasta que está la sentencia firme. ¿Puede ser que contribuya toda la publicidad del caso? Puede ser. Para la justicia quedar bien y te ser lo tomo, ejemplar. pero te digo algo. ¿Sabes qué quería él? Juicio por jurados. ¿Sabes por qué apostaba un juicio por jurados? Porque si en el juicio por jurado de los 12 jurados uno vota en disidencia, te vas a tu casa. Claro. Entonces le salió mal. Y siempre hay uno que es machista y no le cree a la mujer. Como en las películas. Le pasa a Telma Fardín y a tantas otras. En las películas lo hemos visto. Te toca un jurado que se te dé vuelta de un veredicto. Ahí lo puede convencer, claro. Y claro, por eso él intentó hasta el final. Pero acá vos decías si él tiene poder económico, si tiene recursos, no. Me dicen que no. De hecho, Julieta denuncia que se quedó con sus propiedades de préstamo. Sí, eso decía ella. Vos decías que por ser peligroso para la víctima... Me parece que el tribunal valora eso. Claro. Es que el delito sigue permanente. Es que ella le tiene pánico. Y que sigue, que la extensión del daño es permanente, va a decir el tribunal seguramente. Que cualquier víctima de abuso lo sabe y he hablado con miles acá en el programa, vos también. Sí. El abuso es algo que dura para toda la vida. Y hago una salvedad. No cambia la situación, por más condena, preso, y sobre todo el apriete que se muera el violador. Claro. De este tipo de victimario, de la manipulación mental, además de lo sexual. Porque es un victimario particular que va... Acá no es lo importante lo sexual, es la manera en que él se combo. manejaba. Exacto. Va socavando tu integridad, te va minando. Cuando se piensa en general en un violador, no es el del callejón no que es te encuentra. Claro, es un familiar, es un pariente, es un cura, ella es un maestro. 144 hechos de violación. Por eso digo chicas, que... y las dejaba sangrando. Por eso le decía que tenía cáncer 11 veces por día. Y cuando sangraba le decía que tenía cáncer de estómago. Exacto. Una cosa de loco. Eso se lo decía a modo de psicopatearla. La penetraba por atrás y le decía que tenía cáncer de estómago. Bueno, pero es un sistema para... O sea, me parece que es para estar alertas de que estos tipos existen, que te cagan la cabeza, te tiran la autoestima a cualquier lado y terminan haciendo lo que quieren con las mujeres. Es tremendo. Sí. ¿Sabés lo que me hace acordar? Creer. El temor de ella al que le tenía Matías Bañato. Tal cual. De que vuelva Fructuoso Álvarez González a por él, digamos. ¿Te acordás? Hasta que se murió, no encontró la liberación. Exacto, me hace acordar a eso, ¿no? El tipo salió, seguía amenazándolo. Pero, a ver, el caso de Bañato es también un ejemplo, porque ¿cuántos años vivió con miedo? Muchísimo, pobrecito toda la vida. Hasta que murió el tipo. Desde que le mataron a toda su familia. Le prende fuego la casa. ¿Te acordás que se había ido a España? Un día apareció en España el tipo libre. Yo me acuerdo que laburaba en TN. Matías me contacta para avisarme que tenía el dato y nosotros en paralelo de que le habían dado la libertad en España al asesino de Matías Bañato, de la familia. ¿Te acordás? Sí. Y él desesperado se da cuenta que el tipo está acá y lo empieza a amenazar por teléfono, el tipo Matías. Entonces, eso que dice Ángel como comparación es válida, del daño permanente. Claro. Ella dice, cuando declara acá y logra hacer la denuncia, dice, empiezo a liberarme. Hoy ella siente que es su libertad absoluta. La denuncia la hizo en el 2021, ¿no? El 2021, si ya te digo exacto. 4 años la... 5 años. Me parece que en plena pandemia empieza a animarse a contarle a su entorno. Creo que el nene más grande tiene 14 y ella dice que a partir de que fue mamá empezó a maltratar. Este tema. Cambió mucha todo. gente la juzgaba por decir, ¿cómo fuiste mamá de vuelta con esta misma persona? Bueno, la víctima está envuelta en ese círculo de violencia y no puede... Ella cuenta que la empezó a violar después de haber tenido el niño en el puerperio. Muchas veces las mujeres no tenemos ganas de tener sexo, pues estás cansada, estás dolorida, das la teta, tenés puntos. Entonces él le decía, ¿qué pasa, putita? ¿Tenés un amante que no querés coger? Y ahí la violaba. Y claro. Cuando estaba recién parida, que es normal no tener ganas. Juli cuenta que lo hace incluso, él la psicopatea mientras están sentados a la mesa comiendo con los hijos y que él al oído le decía, putita, estás con otro, adelante de los nenes. ¿Se entiende? Como que la psicopateaba. Y la desesperación de las familias, porque los padres muchas veces, este caso...
Hay miles de casos como este. Y no se enteran. Y las familias no pueden hacer nada. ¿Sabés la desesperación? Porque este tipo te de domina la cabeza. Pero poner en el caso de Julieta, ¿cómo le iba a contar a sus padres tremendas barbaridades? No, claro. Trata de proteger a sus padres. El testimonio... No, y además, chicos, la vergüenza. Obvio. La vergüenza que te debe dar. No, el que dio un testimonio... Y la culpa. Y la amenaza con los hijos. Igual ella tardó mucho, desde que se separó hasta que denunció, tardó muchos años. Porque ella tiene la denunció el cabeza tema de la rota. infidelidad, de la guita, pero esto no lo denunció al principio. No. Todos sabíamos que él la afanó. No, claro, Nunca pero nos ahí imaginamos hay un esto. testimonio que es el del amigo de Sebastián. ella, que, Sí. Sebastián, Fundamental. que es valiosísimo porque él cuenta en ese viaje que van en el avión, que ella se Para pone a hacer un llorar. workshop. Claro, y que decía que ella estaba permanentemente obsesionada con que el tipo le iba a hacer algo, ¿me entendés? Y ahí es cuando empieza a hablar, ¿no? Ese viaje que cuenta Marcela en avión es dramático, lo contó Sebastián, el amigo, Sí. el confidente a quien le empieza a contar, a la persona a la que le cuenta la primera vez lo ocurrido. Vuelven de hacer un workshop, no recuerdo en qué provincia, y en el viaje, ella durante 25 minutos, en un viaje de avión, le cuenta absolutamente todo. Sí. Se Claro. quiebra, le cuenta todo y él está esperándola en el aeropuerto. Entonces baja con Sebastián y está el tipo en el aeropuerto, ella le dice, no cuentes nada, esperá que sea mi momento, pero le cuentan un viaje de avión, todo el calvario. ¿Y qué Por es eso lo que insisto que hay puede muchas creer? mujeres que nos están mirando y dicen, a mí me pasa lo mismo. A mí Claro me explotó el Instagram. Me imagino. No, Me explotó. y el estrés postraumático que te debe dejar, más allá de que ahora él esté en libertad. Ella y está eso, rota. o sea... Ella se Sí, bajó obvio. de la ¿Sabes lo que tele, es? de la alta pantalla, le coincidió que se bajó en el momento del abuso. Claro. Recordemos que, no sé, ustedes son más precisos en eso, pero creo que sale de la tele masiva, del prime time, en consecuencia casi con este calvario. Bueno, le voy a saludar a Julieta Prandi, que ya la tenemos conectada. Julieta, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, gracias por atendernos. No, un placer. Me imagino que muy agotada después de todo lo que viviste, de todo lo que pasaste, y el día post-juicio peor aún, ¿no? Por eso te agradezco también. Un placer, pero no, quise estar porque no sé si fue ayer, creo que sí, ya estoy perdida un poco en el tiempo. Creo que fue ayer que vi tu programa y que hablaron con tanto respeto, estaba Mauro Zeta también. Y sí, ayer. La verdad que estoy acá también en parte al agradecimiento. Bueno, me imagino que satisfecha te escuchamos ayer cuando saliste del tribunal con esta condena que es, como decía Mauro también ayer, ejemplificadora, ¿no? Porque en general las condenas por abuso sexual son por muy pocos años, por 6, 8, y en este caso fueron muchos más, 19. Fueron muchos más, pero también fue muy larga la espera, fue desgarradora también todo el tránsito que tenés que pasar de pericias, que no es ni una entrevista, son muchísimas, y apelaciones, instancias, es un derrotero muy, muy fuerte el que sufre la víctima de violencia de género. Por lo general la mayoría en el camino abandona esa instancia, es demoledora, pero sí, la pena es ejemplar y creo que también porque en estos días de juicio se ha demostrado que ni estoy inventando nada, ni los médicos inventan, ni los psiquiatras inventan, ni los testigos inventan, ni nada de todo lo que yo he contado y he tenido que relatar una y otra vez en la justicia es producto de mi imaginación, y por la cantidad de hechos que tuve que soportar es el número de la pena. Yo no te lo sé explicar, pero eso claro, también lo... Sí, es la sumatoria. Es muy fuerte escuchar los detalles, no los vamos a repasar obviamente con vos acá, pero sí los hemos contado algunos ayer y otros los has contado también vos, y todos los que han hablado del tema. Yo lo fui siguiendo desde tus testimonios todo este tiempo, te escuché en varias notas, con Miguel Granados, bueno, en distintos programas que has pasado, y hay algo que me interesó para focalizar también, que es interesante. Vos le contabas a Miguel, por ejemplo, que el psicópata elige a su víctima con tiempo, con premeditación, con observación de que encuentra una persona frágil. Y yo cuando escuché esa nota hay algo que no sabía, que él ya había sido tu novio antes cuando eras más chiquita, a los 18 años. 5 años. Que después tuviste otras parejas y te reencontraste con el tiempo y formaron una familia. Del año 2000 al 2005, hasta que por tanto control
y por celos y por situaciones. Yo estaba en ese momento grabando Amor en Custodia y eran 10 o 12 horas de grabación y él en la puerta del canal con sus mensajes insistentes de cuándo terminas, cuánto falta, no sé qué. En ese momento hasta tuve un contrato en donde yo prohibía tener escenas de sexo a pedido de él. Era como... todo era muy límite. Y en esos ataques de pánico es donde yo tomo el valor de dejarlo en la primera etapa. Claro, estamos hablando de 20 años atrás donde no había todos estos conceptos que hoy sí manejamos más claramente, ¿no? De hecho, a mí yo pierdo el trabajo porque fueron 72 horas de reposo con un ataque de pánico, ¿no? Ataques de pánico. Tuve 40 días en cama en ese momento. Y claro, la gente decía, ¿qué le pasa? Nadie entendía qué es el ataque de pánico, de qué están hablando. O sea, ni yo sabía lo que era el ataque de pánico. Después, bueno, en ese momento todavía convivía con mis padres y después de que pasé esa situación, finalmente me fui a vivir sola. Estuve en pareja casi 3 años. Y en el 2008 me separo de esa persona y vuelve a aparecer, pero ya, convengamos que tiene 13 años más que yo, ¿sí? Eso lo remarca siempre. Porque en ese momento que había fallecido uno de mis pilares, que era una de mis 2 abuelas, yo siempre fui muy pegada a mi abuela, mis padres no estaban, mi hermana se fue a vivir a Chile muchos años, sigue allá. Entonces era un momento también de mucha soledad y de dolor y bueno, se acercó como un amigo y así volvió a mostrar una faceta encantadora y de una persona madura, cambiada y que podía ser el amigo confesor, el que te ayuda con un trámite, el que te soluciona. Y bueno, cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación. Relataste muchas veces que la relación se fue tornando mucho más controladora por parte de él, de esto que vos contabas, que te acompañaba a las grabaciones al trabajo, te hacía de chofer, te iba a la puerta del gimnasio a esperarte que termines de entrenar y después empezó por lo económico también, ¿no? Cuando quedó embarazada. Le firmás un poder general. Porque estaba de lunes a sábado haciendo zapping en ese momento. Había un zapping que era diario. Como ligaban a zapping, habían puesto uno diario, de mediodía. Entonces yo estaba embarazada de mi primer hijo, en ese momento en un idilio de la relación, si se puede decir, era el pico más alto de su mejor cara, digamos. Claro. En donde era una princesita de cristal que había que cuidar y en ese yo te ayudo, no tenés tiempo, solamente me quedaban los domingos, así que me hace firmar este poder general administrativo en donde él iba a actores y a Telefe a cobrar mi sueldo. Y así empezó. Después fue lo del departamento y creo que la historia la conocen. Sí, el departamento que se queda el hijo de él, ¿no? Es así. Vive ahí todavía. Vive ahí todavía, en tu departamento. Sí. Ese que lo habías comprado vos con tu plata de modelo. Ese fue mi primer departamento con mi trabajo y lo compré y ahí quedó embarazada. Y cuando compro ese departamento, ya estando embarazada, él me propone comprar algo juntos, entonces supuestamente yo para parte de pago le entrego mi departamento y ese grande que íbamos a tener se iba a poner a nombre de los dos, pero nunca fue puesto a nombre de los dos y nunca hubo una compra-venta real ni yo recibí ningún tipo de dinero, entonces termina el departamento mío de soltero a nombre de su hijo, Ezequiel, y el nombre y el departamento supuestamente más grande, el que en la calle de esa frente a la ESMA, de 2 pisos, o sea, como si fuesen dúplex. Sí, ese queda a nombre de su madre jubilada en un 85% y un 15% a nombre de la escritura. Y yo me casé 6 meses después de eso. Claro. Qué bárbaro. Ahora, vos contás también que la violencia empieza después de ser mamá. Inmediatamente, la primera vez que sos mamá, ahí empieza la agresión. La verbal. La verbal. Primero la verbal, la psicológica, el alejarme. Igual antes de. O sea, todo eso fue gradual. No es que fue un día para el otro. No. Y todos los hechos que están juzgándose o que se juzgaron en este juicio suceden después del nacimiento de mi segundo hijo. Claro. Cuando yo ya vivo en Escobar, por eso tramitan Campana, porque es del 2015 al 2018. Esos años fueron los de abuso. ¿Qué le dirías a las chicas que por ahí hoy están en una situación similar
cómo detectar que tenés que salir de ahí, porque lo que más cuesta a veces entender para el afuera, y por ahí vos lo podés explicar mejor, es ver esas alertas, ¿no? Que eso que parecía amor no lo era, que eso que parecía amor era otra cosa, la control, amenazas, alejarte de tu gente. Esta es una pregunta que me hacen mucho y siempre dudo la respuesta porque es muy importante esa respuesta para las que están ahí. Y en el último tiempo estoy pensando en que hay algo que no falla y es el cuerpo. El cuerpo habla mucho. Y así como yo no podía soportar su presencia en esa sala de tribunales, ni escuchar su voz y pedí salir de la sala cada vez que habló, hay algo en el cuerpo que... no sé si es en el estómago, si es en la sangre o qué, pero cuando aparece esa persona te sentís en peligro. Hay algo que adentro te empieza como a pedir, viste, me quiero ir. Empezás a sentirte incómodo y eso me pasaba dentro de mi casa. Y cuando empecé a percibir eso dije, ¿por qué? Claro, el primero era el control, después eran los insultos, después era la degradación, después era el menosprecio. Y entonces todo eso que va creciendo... llega un momento en que el cuerpo lo empieza a percibir y quien lo detecta antes de que la cabeza, que ya no te funciona como te tiene que funcionar, es el cuerpo. De hecho, en el último año que yo tuve que convivir, que yo lo conté, que estuve muy enferma, yo iba 11 veces al baño por día. Y en esa época, que trabajaba con Moria, iba sangre, iba agua, o sea, ya no tenía más nada. Y me hicieron estudios y yo no tenía nada físico. No había nada que vos pudieses detectar. Era el estrés, pero completamente al palo que yo tenía. Y él diciéndome que eso era un cáncer de estómago. ¿Sí? Tremendo. Y de hecho, estuvo a punto de hacerme firmar un testamento. No. ¿Cómo? Te llevó a firmar un testamento, o sea, te llevaba psicológicamente a intentarlo, ¿no? Porque si me pasaba algo a mí, que claramente yo estaba muy enferma, los chicos quedan desprotegidos. Tenía que dejar algo a nombre de mis hijos. ¿Te psicopateaba con los chicos también? Con todo. Porque ¿Con me imagino qué no lo hizo? que además siendo mamá... Y me iba a ir sola, sin los chicos. Tenías que actuar un poco delante de los chicos, tratar de mantener la calma, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo... al punto, Ángel, mi hijo más grande que tiene 14, se enteró de la carátula antes de ayer. Claro, o sea, hasta ayer estuviste piloteándola, tratando de que no lo sepan. Sí sabía que había un juicio, sí sabía que había violencia, no sabía el título. ¿Se lo contaste vos? No, se enteró por los medios. Sí, que también pasa. Ahora, es increíble. ¿La violencia ocurría delante de ellos también? No, del otro lado de la puerta. O sea, los gritos y los insultos sí, los gritos sí. No, las amenazas de muerte también fueron delante del más grande. El más grande tiene recuerdos de todo. ¿Se acuerda? Sí. Y cuando me robó los documentos y me sacó el teléfono, que yo entré en una crisis nerviosa y que le dije, si no aparece mi teléfono van a ir todos presos, hijo de puta, perdón. Estaba mi hijo más grande escuchando. Y él en esa situación se puso a filmar. Y mi hijo preguntaba por qué. Porque yo estaba diciendo que iban a ir todos presos. Y yo tratando de disimular y de hacerle entender que habían desaparecido en nuestra propia casa mis propios documentos y mi teléfono. Hay algo en el patrón de estas personas que es el aislamiento de tus seres queridos. Sí. Cuando tenés padres, hermanos, amigos, te van limitando los encuentros. Ayer contábamos que tus papás no sabían dónde vivías, que lo declararon ahí. ¿Qué te pasaba a vos con tu familia? Porque me imagino que ellos te buscaban, te llamaban, te pedían verte, obviamente. Bueno, pero también antes de que ellos crean que yo no los quiero y yo termine decidiendo alejarme del todo por preservarlos en el medio, él generó muchos conflictos. Porque ¿con ellos? Sí, llevaba y traía todo el tiempo, me hacía creer cosas de mi hermana que no eran, me decía cosas de mis padres que tampoco. A mi papá le terminó robando $33.000 para poner un negocio, después lo terminó explotando. O sea, son muchas cosas. Todo esto sucedió también dentro del juicio porque cada uno fue contando su parte de la historia, que incluso hay partes de la historia que las supe después. Yo esto de la plata le había sacado a mi papá, ni siquiera estaba en conocimiento cuando sucedió. Pero, ¿cómo?
No. Se coló una voz, no sé. Se coló una voz, pero no sabemos. De algún lado. Pero bueno, antes de que yo dejara de hablar con mis padres, también a última instancia para protegerlos, se ve encargado de que todos estuviésemos enojados y peleados. Sembrando conflictos con todos, con amigos, con padres, con hermana. Y con las amigas me fue alejando y la última fue cuando me llevó a vivir a Escobar, que además de amenazarme con esa amiga que me dijo que iba a tener un accidente y que iba a quedar huérfana a su hija, ay, no, qué horror. Ella fue la primera que le dijo, la primera y la única, perdón. Le dijo, vos te la estás llevando lejos, yo no la voy a ver más a mi amiga. Yo sé por qué te la estás llevando lejos. Y bueno, ¿y él qué decía yo decidí no ver más. Claro. ¿Y él cómo reaccionaba ante ese enfrentamiento, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó cuando tu amiga le dijo eso? Y me llenaba la cabeza en contra. Yo ya después quedé en Escobar. Yo le decía, pero yo no me puedo ir a vivir a Escobar si yo no manejo. No, en 15 días vas a ver que yo te voy a ayudar para que vos saques el registro. Y llegamos allá y yo con un bebé. Era que el miedo, que la Panamericana, que los accidentes, que yo no quiero, prefiero llevarte yo. Nunca lo pude sacar y ahí quedé. Con una criatura de 4 y un bebé. Claro, varada lejos. En algún momento podés empezar a salir de toda esta situación, que eso también es interesante contarlo. ¿Cómo encontrás la ayuda? ¿Quién te da esa mano para que vos puedas contarle y que te ayude a salir de ese infierno? En el 2018, después de renunciar a lo de Moria, es que es tan largo y es tan escabroso todo. Recibo una carta de documento de la que trabajaba en mi casa, que era una persona que había metido él, que también estaba en esa religión con él. Me manda una carta de documento y me denuncia por 8 años de trabajo en negro y me pide a vos, dinero. no a los dos. No, a mí. Claro. Claro, porque si él manejaba lo económico, lo lógico era que vaya a él. Nada, obvio. ¿No? Y a raíz de eso, sí, bueno, me convence de que si yo no le pago la mitad y él ponga la otra mitad, no me iba a poder ir. Yo ya le había pedido el divorcio y estaba con este tema de salud también y con las amenazas de él. Y yo ya la verdad que no tenía mucha lucidez ya en ese momento. Y empecé a hacer estos workshops con Seba Weiser y Paul Ferreira para también generar una entrada extra, porque había retenido mi dinero. Entonces, ahí me hago amiga de Seba y en uno de esos viajes que él empezó a ver todo este control y que él me iba a buscar al aeropuerto y que yo me ponía pálida y me notaba que yo estaba nerviosa y los mensajes y que no era, ni siquiera iba a comer con ellos, me quedaba en la habitación, bueno, un montón de situaciones, hasta que en uno de esos viajes yo le termino contando y él es el que me da la idea de pedir un préstamo en el banco, que como yo era clienta hacía tantos años, me lo iban a dar en 48 horas, pedí un préstamo, me dijo, vas a pedir un préstamo, te lo van a dar en 48 horas y con eso te vas a alquilar un departamento y te vas a ir. Y para mí ese fue el consejo de mi vida, porque quizás no es el hoy con el diario del lunes, podría haber hecho otras cosas. Qué suerte que se le iluminó a él ver todo esto, ¿no? Porque me imagino que por lo que vos contás, con tanta violencia todo el tiempo, de distintas maneras, tu cabeza estaba agotada y no entendías nada. Más criar 2 hijos en el medio. No. Yo ya no veía la salida, Ángel, no. ¿Y ahí que alquilaste el departamento y qué pasa? Alquiló el departamento a sus espaldas. Busqué en una de esas páginas que se ven las propiedades. Sí. Busqué un colegio a 5 cuadras del colegio, un departamento a 5 cuadras del colegio de mis hijos, porque tenía que pensar en cómo los iba a llevar al colegio. Y bueno, mi obstetra ginecóloga ya se había dado cuenta hace tiempo. Y una vez me había dicho, el día que te animes a dejarlo, me dice, yo tengo muchas pacientes que son abogadas. Entonces me acordé de eso. Y porque Seba también me dijo, hay que conseguir una abogada que te defienda y que pida el divorcio. Y la llamé a Silvia Pérez Macri, que es mi obstetra, y ella me pasó el teléfono de la que fue mi primera abogada de familia, que fue Karina Barrio. Y
Y bueno, nada, es muy largo. Pero escapándome logré tener una entrevista con ella y en el tiempo que me pude escapar le pude contar y le pedí ayuda. Y habrán pasado 3 meses hasta que me pude ir de mi casa, 3, 4 meses. En el medio pasó lo de los documentos, lo del teléfono y el encierro. Me imagino que muerta de miedo en todo ese proceso. Aterrada. Casi de espía, de tener que hacer todo esto escondidas. Aterrada. ¿Y cuándo podés volver a vincularte con tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, con el trabajo también? Me tomó unos meses. Yo me fui el 14 de febrero del 2019 de mi casa y llamé a mis padres que estaban en Pinamar, ya viviendo hace tiempo, para octubre, para el Día de la Madre, y me fui con mis 2 hijos a verlos y ya Rocco tenía mi hijo más chico, 4 años. Ahí lo conocieron. Tremendo. ¿Y se lo pudiste contar de alguna manera? Todavía no terminó de contar, porque tampoco es que me encante contar. Porque también, no, más vale, pero ¿cómo lo compartís con tus padres para explicarle toda tu ausencia, todo lo que se perdieron en el medio? Al principio fue todo reencuentro y llanto, al principio fue mi papá por primera vez jugando en la playa con la pelota con mis 2 hijos. Esa fue la imagen en pleno octubre. Tengo imágenes de ese día y nada, y reencontrarnos y a poco ir hablando. Al principio era difícil porque había muchos enojos y muchos reclamos. Claro, que es lógico. Pero es el día de hoy que así como mi pareja se entera cosas en una declaración mía, en un juzgado, que no tengo ganas de compartirle, mis padres también. Y yo también escucho cosas de ellos que no sabía que habían pasado. Porque que además tenés el doble peso de ser una figura pública, que no sé, la gente te preguntaría cosas por la calle. Hemos visto un montón de notas también con él, lo ha llevado a programas, ha hablado en programas, digo, fue todo un tiempo de tener muchas caras también para vos, ¿no? De fingir con tus hijos, de fingir en público, de fingir en el trabajo. Estás hablando en el periodo en que estaba dentro del matrimonio. Claro, claro. Ah, yo pensé que me hablabas de No, en la previa, volví a lo previo. No, digo. En la previa, pero en la previa era terrible. Porque imagino, me acuerdo cuando estabas con Moria acá en América, muchos de estos temas se trataban en el programa. Sí. Y Agustina Kampfer, que el otro día la escuché hablar varias veces, se dio cuenta pero no me dijo nada. Y hoy, con el diario del lunes, me dice, yo lamento no haberte dicho nada en ese momento, no haber reaccionado distinto. Pero yo tampoco abría la puerta y le contaba nada a nadie. ¿Y cómo, la banqué sola. ¿Cómo llegás a la parte de tener que enfrentar esto en la justicia? Ya más allá del divorcio, más allá de lo económico, el delito por el que este tipo está preso, ¿cómo te vinculás con esos abogados? ¿Lo tenés que empezar a alargar de alguna manera y a relatar? No, lo de los abogados fue largo, tuve 7 abogados hasta llegar al estudio de Fernando Burlando. Porque esa es una parte muy importante de contar, porque generalmente las víctimas no tienen tu ventaja en este caso, que es ser pública, que te agarre un estudio como el de Burlando u otros estudios, no importa cuál. Muchas no saben a quién recurrir, no pueden pagar un abogado, no pueden ni pagar una carta de documento. Y yo tampoco. Vos estabas en la lona, te escuché que decías que te prestaban plata para la farmacia. Pero no tenía plata ni para llenar la heladera, ni para comprar un medicamento para mis hijos, porque durante años, de hecho hasta el año pasado que cerré el acuerdo de familia, no pasaba alimentos. Recién ahora, que no sé qué va a pasar ahora porque, bueno, está preso, pero recién ahora estaba pagando el colegio de los chicos. Pero además él vivía de vos. Por lo él que vivía escuché, de mí. De tu trabajo. No tenía un trabajo. Yo tardé casi 2 años, después de que me fui, Ángel, tardé casi 2 años en recuperar mi casa. ¿Él qué hacía cuando lo conociste? ¿Cómo? ¿Él qué hacía? ¿Qué se dedicaba cuando lo conociste?
Bueno, la fachada de él es que dice ser empresario gastronómico, pero es un monotributista en categoría estudiante y no sé cuántas cosas más de Umbanda que también hemos investigado más allá de las cosas que yo descubrí. Pero él tenía esa fachada porque era amigo del hijo de uno de los dueños de Carlitos en ese momento, sí. Por eso él jugaba a poner restaurante. O sea, te inventaba que iba poniendo franquicias. Iba poniendo franquicias con otro nombre y a cada uno de los que iban cayendo le sacaba de a 30, 35 mil dólares. A mi papá le sacó esa cifra. Iba estafando. Sí. Pero a la más estafada es a mí porque después pone uno con mi nombre, con todo bajo mi nombre, con mi cara para las marcas en Pinamar y me dejó un tendal de deudas que tuve que saldar yo después de haberme ido enorme. ¿De cuánto? Increíble. Y dejó como 2 años cerrado el local pero sin pagar el alquiler y con el dominio él del alquiler, o sea que esa mujer me tuvo que cobrar a mí ese alquiler, juicios laborales que me embargaron a mí la cuenta de ese local y mis papás ayudándome a recomponer todo eso porque estaba habilitado mi nombre, alquilado mi nombre, claro. Y vendiendo el mobiliario de ahí adentro para recuperar un poco de todo lo perdido. No te alcanza el programa. No, es un calvario por donde lo mires. Ahora, cuando vos llegás a los abogados y encontrás el primer estudio, el segundo, vas contando la historia nuevamente, me imagino, porque para armar una causa hay que ser muy específico. Cualquiera que leyó una causa lo sabe, con mucho detalle, y después empieza toda la parte probatoria, que son todas las pericias. Ayer Mauro Zeta, que fueron como más de 150 entrevistas, ¿no? Que te hicieron tremendo para determinar los delitos. Totalmente. Más allá del tratamiento psicológico y psiquiátrico, es muy, muy largo el camino. Muy largo. Y el expediente se te queda 8 meses en cada lugar, esperando que alguien responda, que firme una apelación, y se queda ahí estancado. Y vos seguís esperando y seguís pagando. Y piden una revinculación. Un padre violento pide una revinculación y vos estás pagando tratamiento psicológico para que las psicólogas puedan hablar por los menores y puedan decir: no aconsejo una revinculación porque este chico tiene terror. Por donde lo mire fue terrible. Pero te dejé un montón de ventanas abiertas de la parte económica. Mientras yo tardé 2 años en recuperar mi casa de Martínez, él tenía las dos, y la de Escobar percibía un alquiler que se lo quedaba a él y vivía en Martínez. Estaban en posesión de mis 2 casas y yo alquilando un departamento con un préstamo. ¿Y con los chicos se veía en ese momento? Bueno, sí, hubo un tiempo logró la revinculación, ¿no? Al mayor lo vio hasta agosto del 2020 y al menor unos meses más. Los 2 fueron los que pidieron no verlo nunca más. Bueno, en el medio pasaron muchas cosas. Me imagino. Salteemos esa parte de los chicos, porque eso es algo que va a convivir con ellos mucho tiempo, lamentablemente, o toda su vida, seguramente. Ayer hablábamos un poco de eso, pero bueno. ¿Qué te pasó a vos con la sentencia? Digo, ¿ya te sentís liberada? ¿Todavía estás confundida? Me imagino estoy confundidísima, muy cansada. O sea, pero ya sabes que está preso, por lo menos, que no te lo vas a cruzar por la calle, que no te espera en la puerta, que podés salir a la calle tranquila. Estoy tranquila, pero necesito que la sentencia esté firme. Vos sabrás entender que hasta que no esté firme, uno siempre tiene como el corazón acá. Sobre todo cuando escuchás pavadas como las que escuchaba ahora, que querían pedir la nulidad del juicio y volver a retroceder algo que ya se debatió hace 1 año atrás en el juzgado, cuando él mismo pidió que este juicio no fuese por jurados. Ahora dice que no, que nunca entendió que él quería un juicio por jurados, cuando él mismo pidió que no lo fuera, y yo era la que quería que fuese por jurado. Bueno, todo un disparate. Bueno, y además, después de haber probado todo lo que se probó en ese juicio, imagínate que yo no me puedo imaginar que lo liberen y lo dejen ir a su casa a mirar la tele, en calidad de buen padre, porque quiere cuidar a su
bebé. No, todos los abogados que fuimos escuchando en estas horas coincidieron que es muy difícil dar vuelta a su situación legal. Pero bueno, obviamente hay que esperar a la sentencia firme, que tampoco sabemos los plazos, ¿no? ¿Hay una estimación? No. No. De hecho, sé que hoy se presentó un habeas corpus en donde pide esta liberación y también pide la nulidad, y eso sí se va a responder pronto, porque cuando presentan un habeas corpus es rápido, pero después creo que tiene que ir a casación, esto que pretende apelar, que puede durar un tiempo. ¿Y qué pensabas todos estos años? ¿Que esto iba a pasar? ¿Que no iba a pasar nunca? Costaba verlo. Costaba imaginarme este escenario. Por eso yo creo que también cuando... Ayer en realidad toda esta tardanza fue más allá del tránsito. Habíamos quedado en encontrarnos para llegar todos juntos a unas cuadras con los abogados. Dejamos un auto, nos subimos al otro, llegamos, la prensa, no sé qué. Cuando te quisiste acordar habían leído el veredicto. Sí. Mi cabeza, yo no podía asimilar lo que me decían los periodistas. Me decían, ya lo condenaron, se lo llevaron, y yo necesito entrar, lo quiero escuchar, hasta que yo no lo escuché, que fue una amiga que estaba adentro con mis padres, me lo hizo escuchar en el teléfono. Yo, primero que no caí, y segundo que me desplomé después. Ahí fue donde te desmayaste. Sí, pero yo necesitaba escucharlo, necesitaba escuchar la condena. Hay algo en mi cerebro que si no, no lo iba a... Hasta que no lo escucharas no se liberaba esto, ¿no? No le daba credibilidad, es como que no. Sí, que no pasaba. Sí. Que loca es la cabeza, ¿no? También. Escúchame, sí. Julieta, ¿qué significa Emanuel para vos, tu pareja actual? Él estuvo muy firme, obviamente fue a declarar, hizo varias declaraciones también con polémicas hoy en las redes sociales. Pero veo que es un pilar fundamental en mi vida. Porque viste que Emanuel es un pibe re tranquilo, bajo perfil, todo, pero acá sacó otra cara que por ahí no le conocíamos todos. Sí, a mí me hace sentir muy orgullosa que él, por más de que sea así de tranquilo y cauto y respetuoso y todo lo que vos quieras, cuando tiene que defender lo que es suyo, lo que considera que es justo, lo que amerita, saca de adentro lo que tiene que sacar, como ayer ubicando a este misógino. Y también testificó, pero más allá, vos me preguntabas qué es para mí, más allá de que es mi gran... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Digo, ahora ya llevan 5 años, justo ayer dijiste que era el aniversario, mira, las vueltas de la vida, porque me imagino que te habrá costado muchísimo confiar en un hombre de vuelta, empezar a ser mujer nuevamente, en todos los sentidos de la palabra, vincularte con alguien, confiar en esa persona, iniciar una relación, que conozca a tus hijos, digo, son un montón de pasos fuertes. Yo creo que lo debo haber vuelto un poco loco. Y sí, es probable. Y además él sin saber todo lo que te pasaba. Sí, creo que, ¿sabes qué? Creo que en nuestra relación, que empezó quizás distinto a otra, yo estuve 2 meses hablando con él por teléfono, hasta que llegó a la Argentina, porque estábamos en pandemia, y en esos 2 meses o 2 meses y medio que nos hablamos, claro, yo le iba contando todo sin ningún... No sé cómo se conocieron, ¿no? ¿Cómo se Me escribió, bueno, a él le sugirió Instagram una foto mía y él sintió que me tenía que escribir sin saber nada de mi historia, de nada. No nos conocíamos de nada, no teníamos... ¿Nunca se habían cruzado? Nunca nos habíamos... Sí, pero no lo recordábamos. Sí, después descubrimos que nos cursamos 2 veces. Telefe por ahí, sí. En lo de Mirta y en Pone a Franchella fue a tocar. ¿Fueron a almorzar con Mirta juntos? Sí. Qué loco. Mira. Pero bueno, él empezó, me mandó un mensaje y yo lo vi de casualidad, porque yo no soy de ver los mensajes, de hecho ahora ni siquiera me los carga, los que quedan como de la gente que no seguís, te quedan como otro buzón. No sé por qué lo vi. A mí me gustó siempre él, pero es más, entré a ver si era él, la cuenta, y le contesté y nos pusimos a charlar, y ahí empezó una charla que se convirtió en una compañía. Y yo ya no esperaba nada de nadie. La verdad es que estaba como... No, tenías la cabeza en otra, me imagino. Y ya estaba igual me encontró más entera, porque yo ya hace 1 año y medio que estaba fuera de mi casa, ¿no? Ya estaba sola,
viviendo con mis hijos en ese departamento. Y bueno, nos empezamos a conocer sin maquillaje, porque no era una cita que ibas a tomar un café donde vos mostrás tu mejor cara. Entonces fue un poco más crudo. Yo ahí le conté sin anestesia cualquier cosa. Total, no sabía si eso iba a prosperar o no, ¿entendés? Pasaba. Y lo mismo pasó del otro lado. Y cuando llegó acá a Argentina, el 13 de agosto, nada, las cosas se dieron de manera muy natural y como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y de ahí no se separaron más? ¿O no. Fueron y vinieron? ¿No se separaron? No, nunca más nos separamos. 13 de agosto. Hace, no sé, 3 años y medio que vivimos juntos. No sé cómo preguntártelo en cámara, pero ¿te costó mucho volver a ser mujer? Me costó mucho todo, me costó mucho confiar, me costó mucho entender que no todos los hombres son monstruos, que no todos tienen 3 caras. Por eso digo que... Porque venías de personas así vos. Sí, bueno, sobre todo... No, ni hablar, pero... Sí, y otros. No había tenido muy buenas experiencias, la verdad. Pero bueno, fue lo mejor que me pudo pasar y encontré un compañero de vida y que me ha bancado en mis mejores momentos y en mis peores momentos y viceversa. Somos muy compañeros el uno del otro. Sí, no conozco tanto a Emanuel, sí conozco mucho al resto de su familia, pero obviamente por la historia pública que todo el mundo sabe, él también tuvo una pareja en donde tuvo que poner el hombro. Acá estuvo Ana Paula y contó toda su historia con las adicciones, así que viene a criar a sus hijos también en esa situación. No es fácil. Digo, viene ya con un bagaje fuerte como para encarar a una mujer rota, como estabas vos, ¿no? Viste que las historias difíciles de vida igual no te preparan para nada. No, son distintas cosas, pero digo... Cada vez te pongas más complicado para un vínculo. No venía de la pavada, digo. Venía ya también con historia dura. Venía con una historia que por suerte hoy Ana Paula está bárbara, estamos bien, estamos juntos, somos una familia ensamblada, compartimos momentos juntos, nos aportamos y bueno, y por suerte hoy está muy bien ella, así que también esa es una tranquilidad para Emanuel y para sus hijos, y para mí también y para todos, para toda la familia. ¿Qué te queda pendiente de esto, de lo judicial? Más allá de la sentencia firme, ¿qué más te gustaría que ocurra? No, quiero que quede firme, que se quede adentro los casi 20 años que le tocan de infierno, que es exactamente el mismo tiempo que él me robó de vida a mí. Que conozca lo que es vivir en la oscuridad y con miedo. Lo mismo, deseo lo mismo. Y después, ahora, empezar a vivir sin miedo, sin darme vuelta por la calle a ver si alguien me está siguiendo, si encuentro regalitos en la puerta, Te pasaba eso, ¿no? De la magia negra, ¿todo eso te pasaba? Sí, han aparecido en casa varias veces palomas sin cabeza. Ay, no, que es terrible. Qué monstruo. Escuché eso. Hay una parte muy dura que es para los chicos, porque esa persona, este monstruo que vos contás, sigue siendo su padre, lamentablemente. Biológico nomás. Biológico. Y es todo un proceso, me imagino, difícil, de mucha terapia para los chicos, aceptar que ese padre ya no es su padre también, ¿no? Aunque lo sea, biológicamente. Lo tienen, es doloroso, pero lo tienen más que claro. Hace 5 años que mis hijos... hacen terapia, cada uno tiene su terapeuta. Hoy por hoy están mucho más en paz sabiendo que no se puede acercar que hace 3 días atrás. Imagínate que... Le tienen miedo también. Mucho. A su padre. Sí. Así que para ellos es un alivio. Si bien psíquicamente genera un montón de contradicciones, porque tendría que ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue. No es el padre del año, nunca lo fue. Es un padre violento que no ha colaborado ni siquiera en la educación ni en los alimentos de sus hijos. Entonces, hoy por hoy, lejos están mejor. Por eso me reía cuando hoy pretendían hablarme de dar lástima de que quiera ir a cuidar a su bebita. No es el padre del año como para que nos imaginemos una situación de un gran padre.
Sí, es muy difícil, ¿no? Para todos los que están vinculados a esta persona, porque los vínculos existen, aunque se rompan después por razones obvias, ¿no? Entiendo a dónde vas, pero digo, los chicos te preguntan, te escuché en una nota decir que están muy difíciles, porque obviamente a cualquier chico se le altera el comportamiento, el desarrollo escolar, la vida social, un montón de situaciones que hay que acompañarlo con terapia y familia. Sí, te lo voy a graficar para que entiendas el alivio de uno de ellos, el más chiquito. El único comentario que hizo fue sumar su edad más los años de la condena y dijo, entonces yo voy a tener 29 para entonces. Hizo. Ay, Dios. Sintió la liberación. Alivio. Con eso. Hay algo que no se habla mucho, Julieta, y vos lo explicás bien, y es muy duro también, que es el abuso sexual dentro del matrimonio. Porque tenemos conceptos arcaicos, que él mismo te lo habrá dicho y otros lo piensan. ¿Cómo explicar eso, no? Que no es no. No hay mucha explicación. Que cuando no hay consentimiento es no. Tendremos que entender que no es no, dentro y fuera de un vínculo, no importa si es tu novio, si es tu marido, pareja, matrimonio, no lo es que tu sea. dueño y vos no sos una cosa. No le perteneces a nadie. No sos un envase vacío que se usa y se desecha, por más de que te quieran hacer creer eso. Y no estás obligada a complacer a nadie si no tenés ganas. Y mucho menos bajo amenaza y bajo violencia. Chicas. No, pensaba en todo esto porque ella lo narra con tanta precisión. ¿En qué momento te das cuenta que todo esto está pasando, no? Porque vos lo narrás como un tipo encantador que te lleva a un lugar y en algún momento se rompe eso, ¿no? Y empieza ligeramente a aparecer este monstruo que te terminó estaqueando la vida, ¿no? ¿Qué momento fue ese? Fueron varios, porque hay una etapa en donde empezás a ver que, pará, no eras tan amable, no eras tan divino, no eras tan encantador, no eras tan cariñoso. Esa fue la primera. Después ya venían como trabajando con mi autoestima, con rebajarme, con denigrarme, con hacerme sentir que sin él no podés, que sos vieja, que estás vieja, que no tenés tal o cual cualidad. Y créeme que no importa el estudio de la persona, la belleza de esa persona, el talento de la persona o el éxito de la persona. Llega un momento en que vos crees lo que te están diciendo. Sí. ¿Y cómo, bro? El sometimiento es así. Julieta, ¿cómo? Sí. No, estás hablando de algo muy puntual. ¿Cómo, bro, la vergüenza y la culpa también en todo este camino tuyo? Porque creo que estos hijos de puta logran, digamos, minimizarte un lugar que también te avergüenza contarle a tus padres lo que estás viviendo o lo que has vivido, porque vos te crees inteligente, exitosa y todo lo que ya estás contando. No, me creía. Claro. Me creía. Yo cuando salí de ahí no me creí más nada. Yo ya salí hecho una pulguita que se creía un horror, sin capacidad ni siquiera de resolver una compra del súper. Me creía un inútil cuando salí de ahí. No era capaz de nada ni pensar con claridad. Pero hablas de la vergüenza. Es tal la vergüenza que no es solamente no contarle a tus padres. Yo no pensaba hacer la denuncia directamente. Claro. No la pensaba hacer hasta que se metieron con mis hijos. Ahí empezó. Y ahí sacaron lo peor que puedo tener yo y dije, bueno, ok, si me tengo que exponer, lo voy a hacer. O sea, llegaste al punto que ni tu propia vida te importaba. No, ni tampoco la vergüenza, que me señalen, que opinen, que tener que pasar por una comisaría, por otra, por un despacho. Julieta, hasta lo que puedas contestar, ¿eh? Cuando decís que no ibas a hacer la denuncia, entiendo que lo tenías enterrado hasta que se metieron con tus hijos, cosa que entiendo. ¿Ya estabas separada cuando él se metió con tus hijos? Sí, fue en el 2020. Ahí fue cuando ellos deciden dejar de verlo. ¿Tenías un régimen como cualquier matrimonio separado que van cada tanto con su papá? Claro, ellos todavía tenían un régimen de comunicación y esta persona que se decía ser buen padre, se lo llevaba, pero no pasaba tiempo con ellos. Los dejaba en mi casa de Escobar
al cuidado o a merced de esta niñera. De esta mujer, que hay como una confusión de la niñera. Hay dos personas. Ok, porque... Sí. Una, la que se casó con él, que mis hijos me decían por teléfono que era una niñera y era la novia que era amante de él de toda la vida. Pero ellos no lo sabían, ¿creían que era la niñera o los obligaba a mentir? Mis hijos sabían, pero me tenían que mentir. Ay, Dios. Sí, terrible. Míralo. Y la niñera real es la que se quedaba en Escobar con ellos y él se iba a otra casa. Él no se quedaba con ellos. Dormían con ella. ¿Qué hijo de con ella? De ella. ¿Eso te lo cuentan tus propios hijos? ¿Qué edad tenían? 9, 10 años, el más grande. ¿Y ahí no lo vieron nunca más? ¿Él la luchó? No, fueron varios meses hasta que yo supe lo que sucedía y yo hice la denuncia y a partir de ahí el más grande no lo quiso ver nunca más y no lo vio nunca más. Él la luchó. Y el más chiquito siguió, porque era más chiquito. Claro. Y cuando terminaba el jardín, empezó a manifestar que no lo quería ver, lo nombraba por el padre. ¿Fue espontáneo la manifestación? O sea, ¿ellos te lo manifiestan o empezaron a tener comportamientos donde se hacía manifiesto que...? No, bueno, hasta que el más grande habló, primero no podía dormir, lloraba muchísimo. Hasta que habló, se tomó sus meses. Y el más chico lo manifestó diciendo: no quiero que me vaya a buscar Claudio al colegio, mamá no quiero que me lleve. Claudio. Decía. Y se lo llevó igual y al otro día lo fui a buscar yo y delante de la directora armó una escena que pedía por favor que me lo lleve, le hice labrar un acta porque en los colegios si no tenés una orden del juez no pueden evitar que se lo lleve el padre. Claro. Entonces hice labrar un acta y que era la voluntad del menor, me tuve que ir al servicio de la niñez de San Isidro, donde lo escucharon, y ahí fue la amenaza del juez Lázaro en ese momento, y de ahí nace mi primer nota pública del tema, que es la de Fantino, porque me amenaza el juez Lázaro que si no entrego a mi hijo en 24 horas me iba a sacar la tenencia. Y ahí es donde me volví loca. Claro. Julieta, primero abrazarte y me conmueve mucho tu historia, pero gracias. Quisiera saber si hay alguien del círculo de este malnacido, alguien de su familia, por ejemplo, que también se haga cargo de esta situación, ¿no? Y que esté cerca de vos, con los nenes. Nunca. Sin embargo, han intentado, no hace mucho, pedir revinculaciones que acá generaron terror, la negativa absoluta de los chicos, una insistencia infernal, pero son personas que no han velado por ellos, no es que dijeron, bueno, este hombre nos hizo cargo, nosotros queremos colaborar en lo que sea, ¿qué necesitas? Nunca. ¿Pero tenías relación familiar antes que empiece toda esta tragedia con ellos, digamos? No es una persona muy querida, no es una persona que tenga mucho vínculo con su propia familia, por algo se lo vio tan solo. No, porque a veces el violento te aleja de tu familia, pero te hace vincular a su familia. Sí, ¿no? me hacía vincular a sus con amigos, su madre, y a sus entornos. a veces la madre la iba a buscar o qué sé yo, porque no vivía cerca, nosotros en Escobar y la madre en San Martín. No tiene mucha relación o no tenía mucha relación con sus hermanos. ¿Y con su hijo mayor? Y con su hijo mayor a los tiros se llevaban. Ah, ok. Pero vive en tu casa. ¿No tenés vínculo en un momento? ¿Cómo? ¿Vos no tenés vínculo con ese chico? ¿No tuviste? No, Ezequiel es el que se quedó con mi departamento. Sí, eso ya lo sé. Pero en algún momento tuviste vínculo no tengo con él, más ¿no? vínculo, lo tuve. Intentaste recuperar tu departamento, me imagino. Claro, en algún momento me llevé mucho mejor yo con el hijo que él. Y bueno, después de que doy esa entrevista con Fantino, él me escribe para devolverme el departamento. Tengo esta conversación en donde me confiesa que es verdad, que es mi departamento y que me lo quiere devolver. Y 2 o 3, 4 días más después, unos pocos días, se echa para atrás y no me devuelve él creo que habló en Intrusos alguna vez, me parece, ¿no? Alguna nota, no sé si recuerdo haberlo escuchado. Pero bueno, más allá de eso, ¿pudiste entender de dónde viene este monstruo? Porque me imagino que también te lo habrás preguntado, porque en algún momento te enamoraste de esta persona. Sí, digo, claro. ¿Cómo se convirtió en esto? 2 veces.
¿De dónde viene tanta violencia? No tengo ni idea de dónde viene. No te tiene que importar, obvio, pero Tampoco me importa quién son interrogantes que a uno le surgen. Yo no creo haber estado enamorada. Yo creo que en algún momento, porque cuando volví ya era, no sé, tendría 28 años, ya era un momento de mi vida en donde sí tenía ganas de ser mamá y en ese momento me trataba muy bien y bueno, y quizás me convencí de que eso era lo que podía llegar a ser. Pensé que bueno, listo, es esto. ¿Te enteraste con el tiempo que ya hasta tu primera cita con él fue como arreglada, como tramposo, como que te venía estudiando con un amigo que te presentó? Eso también te lo escuché contar. Todo, es como una cacería. O sea, él tenía un plan, agarrarte y usarte. Claro, la vio débil y dijo, voy por esta. Una mujer exitosa, con un gran futuro, vos pensás que te agarró para manejarte la vida y quedarte con tu dinero. Yo creo que sí, tuya. Sí, yo creo que sí, el psicópata no se acerca a cualquier persona. Primero le estudia, ya sabe cuáles son sus debilidades, ya saben cuáles son las cosas de las cuales se pueden beneficiar. De hecho, hace poquito salió hablando con Ventura Gustavo Marquesini, que también fue estafado económicamente, y hablaba de cómo cuidaba la caja registradora, o sea, yo para generar dinero y que cada vez me controlaba más y que me tenía reducida al trato de servidumbre, y contó un montón de cosas horrorosas que hasta me dan vergüenza escucharlas. Pero bueno, sí, él tenía un objetivo. ¿Te dabas cuenta? Sabía que iba a ganar mucho dinero conmigo. ¿Te dabas cuenta todo el tiempo que te tenía reducida o te diste cuenta después? Porque por ahí uno entra como en una secta que te captan y crees que eso es lo normal, ¿no es cierto? No, claro, al principio ya tenía hijos. Claro. Julieta, ¿Fuiste feliz en algún momento o creíste que fuiste feliz? No, en el embarazo, en mi primer embarazo sí, me sentí feliz. ¿El segundo no lo pudiste disfrutar? No. El segundo no. Pero todo lo demás, y quiero dejarlo bien en claro, todo lo que se juzgó fue después de que nació mi segundo hijo. Claro. Claro. Todo lo demás. Anterior. Claro. Yo te quería preguntar, mirando para atrás, ¿qué sentís del rol que tuvieron los medios en la cobertura de tu caso? Digo, ¿te sentiste acompañada? ¿Sentís que te creyeron, que trataron bien el caso con respeto? Más que creerme o no, lo trataron con mucho respeto, con mucha entereza. Creo que en la total mayoría de todos los periodistas estaban interesados en el caso y en lo que podía marcar un antes y un después en cuestión de justicia, de violencia de género. Me parece que esto trasciende si soy Julieta o no soy Julieta. Me parece que esto le sirve a un montón de mujeres que fueron o son víctimas de violencia de género. Más allá de que a mí me haga feliz esta condena y que es la justicia que merezco, también le va a servir a muchas. Sí, Julieta, ¿te puedo hacer una pregunta? Matilda, sí. ¿Cómo estás? Matilda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo hace mucho tiempo te hice 3 portadas para Revista Luz cuando era editora. Y yo me acuerdo que hacerte una portada a vos venía con una serie de exigencias, requisitos tremendos. De la falda, de la transparencia, de la pose, de con quién ibas a hacer la foto. Bueno, ahora caigo, ¿no? Claramente, después de todo esto. Y bueno, tenía que ver con esto, con lo que estaba pasando. Gracias, Matilda, no me acordaba. Gracias por este recuerdo, sí. Sí, pero tenía que ver tremendo, con eso. Nos asombrábamos de esas exigencias. ¿Sí? No es común, porque además vos eras es una belleza de mujer. Una mujer que trabajaba también con su cuerpo como modelo, hermosa. Y después cuando empezaste a actuar también. Me quedé pensando, Julieta, en algo que dijiste cuando contaste lo del testamento. Te digo, a nuestra edad, ustedes incluso son más jóvenes todavía, nadie piensa en un testamento. No, jamás. Es muy extraño. ¿Este tipo, sentís que pensaba matarte? Me lo dijo. ¿Pero sentís que era capaz de hacerlo? Después de que quedé encerrada en mi casa. Digo, más allá de la amenaza, ¿sentís que lo iba a hacer? Sí, claro. Lo que pasa es que siento que era su deseo, pero él sabía que si lo hacía iba a quedar pegado, porque me conoce. Solamente por eso. Yo creo que a mí me salvó mi trabajo.
tu trabajo. Tal cual. Hablemos de algo lindo fuera de todo esto. Digo, ¿cuáles son tus planes de acá en más? Digo, ahora te sacaste esto de la cabeza, estás haciendo radio con un genio que es Mariano Hermoso, Mariano. Habló también de ella. Gran profesional. Habló muy bien hace unos días de vos en una entrevista que le hicieron en radio contando todo lo que pasaba mientras vos estabas en pareja haciendo el programa y te llegaban los mensajes y era una catástrofe y tenías que seguir al aire. Habló también de vos, que la verdad... Es un gran compañero y testigo involuntario de todo esto y somos familia dentro de la radio. Vos haces radio también, Marce, sabés lo que se genera en el día a día, estando ahí todos los días. Hay muchos ahí que hacen radio y se genera un clima de comunión que, viste, te enterás hasta cuando le duele la muela al otro. Sí, claro. Y es así. Sí, claro. Y que es mucho más distendido que la tele. En la radio hay como una cosa de... Pasame es una comunidad. La tortita negra. Es una charla de amigos. Sí, se da eso. Y bueno, era imposible que yo, atravesando todos los litigios que tuve que atravesar en familia y en la parte penal, no pudiese o no compartiese. Y además, bueno, es como dijo Mariano, a mí las bombas me estallaban de 2 a 5. Claro. Que lo hacen a propósito en general los Obvio. Joden en el momento que estás disfrutando, te ven disfrutando y avanzan sobre eso, como contaba Matilda, lo de la revista, cabeza, como lo hizo siempre. Como te pasaba cuando estabas en la tele. Bueno, y con Emanuel, ¿qué planes tienen? Ay, mi amor, nada, ser felices. Cásense. Estamos felices, él laburando, apoyándome y viceversa, familia ensamblada. La verdad, mi primer proyecto así a futuro es un viaje. Necesito ir a tomar y empezar a vivir. Empezar a vivir. Igual los Ortega son como un clan, así que te deben haber recibido maravillosamente bien. Y son sanadores, porque yo digo, han recibido a Charlie, han recibido a Andrea Rincón, han recibido a mucha gente que la pasó realmente mal. Digo, ¿no? Siento como... Hoy lo hablaba con mi vieja eso ayer. Digo, qué cosa... Son muy lindos ellos, ni hablar, Evangelina y Ramón. Sí, le mando un beso a Evangelina, que nos ve siempre me lo dice cada vez. Que están mirando, Seguro, ¿no? Ay, beso. Evangelina me dice, te veo siempre, no me lo pierdas. Juli, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Después de haberte alejado de toda esa oscuridad, que obviamente fuiste una víctima, ¿con qué conectaste primero que sentiste que te habían arrebatado y que te habías olvidado que vos misma eras así? Lo primero que hice... Me anoté algo que quería hacer cuando me fui a los poquitos meses, me anoté en un curso de cerámica. ¡Amo! ¡Qué hermoso! De cerámica, qué aburrido. Te juro, pero era como algo pendiente de que necesitaba. Agarrá los mojitos, Julieta. Bueno, pero es la libertad de poder de elegir algo de ella. Obvio, había sido un chiste. Bueno, Julieta, la verdad, lo mejor para vos. Gracias por esta nota extensa. Sé que estás muy cansada, igual... estuviste acá. Quiero agradecer a todos en el piso. Me parece que sirve mucho para todos, ¿no? Escucharlo en primera persona. Y me quiero detener a todos en el piso, a vos, Ángel, también. Agradecerte muchísimo todo lo que también comunicaron ayer y detenerme, decirle gracias a Janina también porque la estuve viendo hoy. Y por su empatía, por cómo habló como mujer. Más allá de si te caigo mejor o peor, a una u otra... Te abrazo fuerte, gracias Janina por lo que dijiste, porque esto es más allá de si yo me llamo Julieta Prandi y Teresa Pérez, es lo mismo. Es la historia de fondo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera no tiene por qué ser famosa o no tiene por qué venir de las clases más bajas, a cualquiera le puede pasar esto. Así que si no nos unimos nosotras, no sé, en un país tan machista, ¿no? Bueno. La justicia también lo fue mucho tiempo, así que hay que ser más sororas. Gracias, Janina, también por todo. No, a vos por compartir. Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre, no quisiera que Lola le pase lo que ella. Lo veo desde... Claro, desde la mamá. No soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Discúlpame, pero me mata tu historia y... Te agradezco enormemente tu emoción porque habla de tu empatía y de tu respeto. Bueno, más allá de todo lo demás. Igual lo hice porque no tenés nada que agradecer. Creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras. Total. Igual deberíamos
emocionarnos, deberíamos haber estado emocionados antes y que la justicia no tarde el tiempo eterno que tardan. Absolutamente. Yo no sabía todo esto. Que el tema de la justicia lo discutimos en cada caso que escuchamos, es lenta. Bueno, por suerte en este caso llega a este final y que sea sentencia firme para esta persona deleznable. Y aparte aclaro, ya que estamos cerrando la nota, que no nos conocemos con Julieta, Sí, o sea, yo no tampoco, tenemos vínculo. Nos vimos pocas veces. Es la primera vez creo que charlamos y lo importante es esto, la historia, más allá de todas las otras cosas que hay en el medio siempre en la tele. Julieta, gracias por estar ahí. Gracias. Un beso a Pelufo, mandale, que lo queremos mucho. Gracias, les voy a mandar un beso a todos. Muchas gracias. Tengo a Mauro Zeta conectado para charlar. ¿Quién mejor que él para hablar de estos temas? Maurito, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Todo muy bien. Decía Mauro que bueno, la condena fue ejemplar, muchos años, nos sorprendió a todos en su momento. También el relato de Julieta Prandi, que escuchábamos fragmentos del infierno que vivió, pero poco se supo después, ¿no? Una vez que quedó detenido. Sí, tal cual. Contarte primero que en 6 meses aproximadamente va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. O sea, en 6 meses vamos a saber si se confirma el fallo o la casación toma 2 alternativas. O lo declara nulo o le baja la pena. Son las 3 opciones que tiene la Cámara de Casación. Claro. Segundo, el hallazgo de ustedes viene a rubricar en la fotografía que se lo nota a Contardi hoy en la actualidad adentro de la cárcel. Viene a rubricar esto que decíamos al principio, que está en la Unidad Penal 41, que es la misma cárcel donde está Grassi. Pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Ló. Y me cuentan, si querés como dato, para sumar al informe impecable de ustedes, lo siguiente. Me pongo anteojos para leértelo. Dale. ¿Quién lo visita? Me dicen que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros, que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez. Y que pone todas sus expectativas, no quiere dar entrevista, no quiere dar nota y demás, en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica, pero te lo voy a resumir para no aburrir a la gente. Lo que la defensa está diciendo, que Fernando Sicilia, te repito, el defensor, es que se violó un derecho de defensa que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no quería hacer esto por un juicio por jurados. Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes, y ese es el aspecto, si querés, que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia. Más allá de que consideran poco fundada la sentencia y que consideran exorbitante la cantidad de años porque le dan 1 año menos que la máxima que permite este delito. Claro, sería un escándalo si queda nula la sentencia, ¿no? Porque te mandan preso con 19 años. Sí. Es raro. Sí. No. Bueno, está dentro de las posibilidades. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Sí, está dentro de las posibilidades. Una reducción. Sí, yo te lo tengo que contar porque todos han coincidido que se omitió una audiencia legal que debía hacerse para que él renuncie a su derecho a un juicio por jurados. Esa audiencia no se hizo y eso me lo confirman todas las partes. Qué desliz, ¿no? No solamente la defensa. ¿El error de quién? Habrá que ver cuánto tasa. Y de la defensa de Prandi, me imagino, ¿no? Es el error. Del tribunal oral, te diría. Del tribunal. Peor todavía. O sea, ¿cómo se lo come el saltearon tribunal? Eso? Sí. Es lo primero que busca cualquier abogado, para ¿no? adelante igual. En los civiles, Los en errores, los penales, claro. los errores para tirar la nulidad. La otra opción, como decías bien, es la reducción de la pena. Sí, entienden que si esto no logran hacer caer la sentencia, que es exagerado el monto, porque para alguien que es primario y que no tiene antecedentes, le das lo máximo casi de la pena prevista. Recordemos que Burlando había pedido 50 años, lo cual era claro que no iba a prosperar. Este delito tiene una pena máxima de 20, le dieron 19, y el fallo básicamente, en un fallo, si querés, con perspectiva de género, termina validando, sobre todo el relato de ella, lo pone como veraz, conteste, verosímil, y sobre todo incorpora la pericia oficial que dice que Prandi fue víctima de un delito de características sexuales a lo largo del tiempo. Vos sabés que hoy hablamos con Julieta, le pedimos una nota.
Y evidentemente tiene miedo que esto ocurra, ¿no? Que pase algo y el tipo tenga menos pena o se declare la nulidad y empiece todo de cero porque nos dijo, no voy a hacer declaraciones sobre el juicio y sobre lo que pasó hasta que esté este fallo que mencionábamos antes, ¿no? Hasta que todo definitivamente resuelto. Pero qué locura, ¿no? Sí, es una locura. ¿Cuándo sale este fallo de casación? ¿En 6 meses dijiste, Mirá, Mauro? De 6 a 8 meses, la firma de los jueces que se está esperando es de los 2 jueces muy conocidos en la casación, gente mayor uno de ellos. Uno se llama Boyou y el otro Natielo, te diría que es el más experimentado. Son 2 los jueces de la casación, la sala quinta, que va a tener que responder si realmente estamos en presencia de un juicio nulo, entre otras cosas, porque la defensa también va planteando que es débil la prueba, que es una prueba solamente testimonial. Obviamente le contesta a la fiscalía del otro lado, en un delito de índole sexual entre 4 paredes no hay más que testimonio, y el testimonio vale. Claro. Acá me está hablando Julieta, que nos está mirando, me dice que su abogado es Javier Baños, que él tiene más precisiones. Sí, Javier. Y dice, mi abogado sí litigó lo del jurado. Entonces, como decía Mauro, es un desliz o un error. Pero no se hizo la audiencia del tribunal, ¿no? Acá a mí me agrega, Julieta, que es un error del tribunal. Ella pidió que fuera por jurados y que él se negó. Eso es lo que se había dicho al principio. ¿Con Tardi? Sí. Eso es lo que dice Julieta. Más allá de lo que ya pasó, ahora queda esta decisión, ¿no? Claro, la defensa se agarra de eso, ¿no? Decir acá se comieron una audiencia. Más allá de que él dijo hay una audiencia formal que no se hizo, es muy chiquito, pero puede ser un montón, ¿entienden? Por eso la preocupación que hay tanto en la fiscalía. Pero yo digo, no son solamente, Mauro, los testimonios, sino que es también los peritajes, ¿no? Porque me parece que todos los peritajes... Sí, los peritajes, me parece que eso es fuerte también. Te diría que es demoledor en términos de la sentencia que el tribunal toma la pericia oficial como válida. Claro. Que fue cuestionada por la defensa porque dijeron que se hizo por Zoom y demás, pero la toman como válida. Claro. Es una sentencia atípica, si querés. ¿En qué sentido? Es una sentencia claramente con perspectiva de género que te está diciendo, no me pidas una cámara de seguridad para un delito de porque es violencia conyugal, claro. La cámara de seguridad en sí es Julieta. La cámara de seguridad es el relato de Julieta. Por suerte está viva y lo puede contar. Todas las pericias, todo y si queda nulo lo va a poder contar de vuelta. Ahora, la pericia va a dar lo mismo. En definitiva, solo ganan tiempo. Claro. Ahora, en el caso de que ocurra todo esto, ¿no? Es una, vos decías, es un... Habría que juzgarlo de nuevo. Claro. Un error menor del cual se agarra el abogado para tirar todo para atrás. Digo, ¿pero no pesaría más todo lo que ella declara y todo lo que es el delito que se cometió? Son dos caminos distintos, Marcela. Claro. Sí, son 2 caminos distintos. O sea, una es la tecnicatura y otra es los hechos. Pero si fuera por jurado, creo que era por peor. 2 caminos. Claro. Si fuera por jurado, yo creo que era peor. No sé, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? Porque él, en un juicio por jurado, necesitaba unanimidad de los 12 jurados. Con conseguir que un jurado dudase, diga que no le salía esta sentencia. Claro. Okay. Y ahí no es creo donde que hubiera uno que él podría haber elegido no, una estrategia diferente. ¿Por qué no? Está bien. No sabemos. Sí. Claro. Te toca a alguien con un concepto más machista y te dice, era relación de pareja entre ellos, es un arreglo entre ellos. ¿Por qué me habla de violación? Si hubo declaraciones hasta públicas de mucha gente que dijo eso no es violación. Imagínate un jurado popular que va contaminado por lo que escucha en la tele. Te leo algunas cosas que me dice Julieta Prandi, que nos está mirando. Si quiere salir al aire, obviamente no tengo problema, pero ya nos dijo que prefería no hablar hasta que esto quede firme. Me dice, nosotros pedimos que fuese por jurado, se hizo un mini juicio del tema, y hasta dijimos que era inconstitucional que no fuese por jurados. Es solo estrategia, que mi abogado puede aclararlo mejor. Yo hasta di notas quejándome de eso. Sí. Y todas las pericias que se negó a realizarse sistemáticamente, ¿no? El acusado y condenado. Pericia psiquiátrica. Con Tardi, claro. ¿Qué se sabe de él en la prisión? No se dejó. Buena conducta, no se sabe nada. Te repito, no, yo pregunté, viste que en el mundo tumbero hay como una idea de entra un violín en términos de la jerga. Digo violín porque tiene una condena de primera instancia, pero cuando entras al penal todo el mundo sabe por qué delito entras. Obvio. Y este caso es muy en principio popular. no me han verificado en ningún episodio. ¿Qué? Perdón, Ángel. Digo que este caso es muy popular, como le pasó a Rímolo en su momento, que fue agredida muchas veces. Sí.
cuando son casos famosos, es peor. Se complica. Sí, además miran tele los presos, digo, no hay nada nuevo. Obvio, todas las cárceles pueden mirar televisión y además redes sociales, a partir de la pandemia nunca les quitaron el polémico derecho de que tengan celulares. Pero bueno, en definitiva, no tengo registro, ni la defensa me lo ha dicho, de que lo hayan fajado o vulnerado, porque si no la misma defensa se hubiese presentado con un escrito. Y me olvidaba de algo que ustedes bien decían. Él está preso más allá de los 19 años. Acuérdense que llega libre a la sentencia y en general prima la idea de que la libertad se mantiene hasta que una sentencia queda firme, cosa que acá no pasó todavía la firmeza, justamente por el terror que le tiene Prandi, que ha documentado que había riesgo para ella. Entonces el tribunal dice, no solo te condeno, sino que como Prandi me está diciendo que está recibiendo amenazas, eso era para la época del juicio, lo mando a detener a pesar de que la norma le permitiría estar en libertad hasta una sentencia firme. Por eso fue novedoso el fallo. Claro. Mauro, si se declara la nulidad y se tiene que volver a hacer el juicio, ella tiene que atravesar otra vez por esa victimización de narrarlo absolutamente todo y contarlo todo, cual si no hubiese dicho nunca nada. Sí. Horrible. O sea que la víctima en este caso no importa. Horrible. No. Horrible. Maravilloso. Y no, si llegan a la nulidad, cae todo. La nulidad es... Sí, arrancás de cero. Se llama la teoría del fruto envenenado. ¿Es posible que se la den la nulidad en un caso tan tremendo como este? Sí, dice que... Te agarra un juez de esos técnicos de antes y te dice... Es un tecnicismo, claro. Y te dice, che, se comieron esta audiencia, es un principio, un derecho de la defensa vulnerado y te lo puede tirar. Claro. Obviamente que uno cree que no, pero es una herramienta que tiene. Y decime, ¿y eso sucede en cualquier caso, por más gravedad que tenga el caso? Si hay un error técnico, te vuelve para atrás, pido la nulidad y ya está. O sea, por más que sea un delito mucho más, qué sé yo, no sé si hay otro delito más atroz, pero bueno. Este es el más aberrante. Sí, un homicidio seguido de muerte. Claro. Sí. En la nulidad quedan todos absueltos, pasó inadvertido, pero... hasta nuevo juicio. La nulidad es que volvés al momento previo a la elevación al juicio. Pepe estuvo detrás de las imágenes de Contardi preso mucho tiempo, con sus fuentes, tratando de conseguirles. Recién hoy te las brindaron, ¿no? Estuvimos ya, dimos con el material, después de mucho tiempo logramos eso. Sí, logramos eso, así que bueno, hay dos imágenes de Contardi. Lo que me cuentan, que Contardi está absolutamente deprimido por el tema de las visitas. El tema de las visitas, entiendo que cada penal tiene su forma y su manejo. Quien él autoriza para, quien él autoriza para entrar es toda la gente que comentó muy bien Mauro, pero que no lo visitan. De lo que dijo Mauro es que el hijo no está. No. Porque él tiene un hijo mayor que es el que tuvo el conflicto con Julieta Prandi, el departamento. No está, y por otro lado, bueno, está muy desmejorado, no come, está realmente muy mal. Y obviamente hay todo, hay diferentes... Bueno, sería que tenga banquete. No, por supuesto, yo estoy contando información por mí, que se muera ahí adentro y se quede 50 años. No, yo es un comentario que hago a la respuesta que esté deprimido. No, pero, y también hay algo que generalmente hay como un régimen dentro del día y obviamente tampoco ni sale a hacer las actividades. Si la familia no le lleva comida, vos tenés que comer lo que está ahí. Si no te gusta, la familia tiene que encargarse de llevarle todo. Es todo un tema y tengo entendido también, Mauro, no sé qué sabes vos de esta información, pero la persona me dice que también iba a existir una estrategia por el tema de la domiciliaria, por el bebé, por el hijo que recién nacido, la hija no sé cuánto tenía ya, que también eso está medio trunco por el momento en el que están. Entiendo que quieren elevar las pericias a la casa para ver si esto eventualmente también puede ser un lugar donde él pida la domiciliaria y finalmente también se la dé, digo, estratégicamente. Todo esto que cuenta Pepe es de una persona que estuvo, no vamos a decir quién obviamente, porque es una fuente, en contacto directo con Contardi, o sea, estuvo dentro de la prisión, viene de ahí la información. Sí, Mauro. Les digo algo, yo creo que hasta que no resuelva la Cámara nadie se va a animar a hacer ningún tipo de medida de beneficio, ni nada extraño. Sí, él intentó el primer día después de la condena, que fue no tuvo mucha repercusión. El abogado presentó un habeas corpus, no los aburro con tecnicismo, fue con un planteo para decir, está mal que esté en cana por esto que les dije, porque todavía no tuvo la posibilidad de una sentencia firme, y se lo rechazaron directamente. Pero me parece que nadie se va a animar con una condena de 19 años por un delito sexual, donde la víctima ha dado claras evidencias de que está amenazada y que tiene pánico del autor. Nadie se va a animar
a decir anda a tu casa un rato con una tobillera. Claro. La mayoría de los presos no tienen sentencia firme y están presos. La mayoría de los presos están presos y no tienen sentencia firme. Así que está perfecto que esté preso. Obvio. Vamos a la primera imagen que tenemos de este tipo preso. Como contábamos al principio del programa. Ahí está, se lo ve desmejorado, como decía Pepe. Asustado. No sé si es estrategia o qué. Sí, cara de miedo, asustado. ¿no? ¿Sabés cómo fue el contexto de estas imágenes, Pepe? No, estas imágenes lo toma una persona, que esa persona, bueno, obviamente después empieza a pasar de que vos tratás de dar con alguien de adentro, y en este contexto lo estaban pasando de un lugar al otro. Claro, por las esposas, digo, raro, ¿no? Exactamente, lo estaban trasladando dentro del penal como de una unidad a otra, no me quiso. Moviendo. Claro, lo estaban moviendo, y para moverlo dentro del penal, obviamente el protocolo son las esposas y no mucho más. Sí, por eso esta persona me dice que, por ejemplo, al momento de tomar esta fotografía, le pidieron por favor que mire para adelante, porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo, que no come, ahí se nota que está desmejorado. De hecho, está casi más viejo, se lo ve que en el juego. Claro, pero son es una persona más grande, mucho más grande. No, y segundo, lo que dijo Mauro, pasaron 40 días, no es que pasaron 2 años. Y a ver la segunda imagen. Pepe. Sí. Y acá está la otra, comparen, claro, de perfil. Si pueden, esta imagen con la imagen de él en el juicio, ¿no? Cuando sale después de la sentencia, se lleva todo el mundo por delante. Compararlo. Sí, sí. Ahora, ¿sabés de cuándo son, más o menos, estas fotos? Es muy evidente. Estas fotos son de hace 2 días. Son muy recientes. Son muy recientes. Pero no puede haber ahí un acto de estrategia, esto de mostrarse así y sacarse una fotografía, porque es raro, ¿no? Victimizándose. Le pregunto a Mauro, ¿no? Que por ahí tiene más experiencia en esto. O sea, no nos viene por el lado de él igual la foto. No, pero digo, por ahí se la hace sacar. ¿Existe eso? Digo, la posibilidad esa, Mauro. Lo que está contando Pepe, ocurre. Si lo cambiaron de pabellón, cosa que yo no pude averiguar, tiene que haber quedado documentado que no estaba lesionado. Es decir, hay un protocolo para mudarte adentro de un penal que es enorme, el de Campana. Sí. Yo, la verdad, chequeé 800 veces. No existe el pabellón tal cual se lo describe como para violadores en la cárcel de Campana. Yo estuve en esa cárcel varias veces. Claro, como en el 6, bueno, acá hay como tiene 6. una cara bastante parecida de compungido. Sí. Pero recuerden que es el mismo Contardi que en la última audiencia, cuando le tiran la condena por la cabeza, él se había enterado una hora antes, igual que todos adentro de la sala, lo echa el abogado en tiempo real. Sí. O sea, con un nivel de autoridad ahí que nunca se vio en un juicio, que lo eche al abogado. Bueno, no es el mismo Contardi que vemos en la foto que consiguió Pepe. El abogado igual nunca también habló, ¿no? El abogado expulsado. ¿Dijo algo después? Yo ahí no seguí. El abogado... El que Contardi echó. ¿Hizo alguna declaración después, más allá de ese día que salió todo furioso? Dijo eso. Nunca más habló y automáticamente asumió Fernando Sicilia, que fue el abogado de Pichirilo. Igual también, a ver... Ahora, ningún juez se va a sensibilizar porque él saca una foto de deprimido. Igual estamos hablando de un tipo como Contardi que dijo las cosas que dijo con respecto a Julieta, que nunca asumió nada. Más allá de las que hizo, que yo obviamente ya hay una condena, pero digo, más allá de eso, es un tipo que para afuera siempre contó un relato inexistente, porque después las pruebas, las pericias, Julieta, todo lo que atravesaron, y hay una condena. Este tipo de personalidades creen que son capangas, que se las saben todas, y entran a la cárcel, entran a un penal, y en 2 patadas lo bajan. El tipo prepotente. Si en la cárcel no tenés plata, no sos dueño de tu vida. Exactamente. Entonces dejaste de ser dueño de tu vida. Mauro, querido, gracias por este ratito que te robamos. Te mando un abrazo. A ustedes, un placer y un abrazo muy grande, los veo siempre. Chau, chau. Gracias, abrazo. Ahí estaba Mauro Zeta, el mejor de todos, por supuesto. Sí, claro, el mejor claro que es. Muy claro, muy contundente. Mañana con mucho más, a las 8, acá de vuelta. Ay, qué alegría que me